Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Con la última escala de Un país desde un lugar, una sección que nos ha llevado este verano a lugares tan diversos como hemos explicado o intentado explicar España desde la portería de un edificio, desde un gimnasio, una estación de tren, un campanario. Aquel día que hicimos, ¿te acuerdas, Kiko? Aquel día que hicimos me acuerdo. Sonaran las campanas por nosotros. No nos va a pasar otra vez en la vida, ya te lo digo ahora. Bueno, hoy terminamos el viaje en un escenario que para muchos es el escenario, hoy nos apetece mucho, porque es un sitio que huele estupendamente. Yo he comido con pan toda la vida. Me gusta untar las salsas. Les suelo poner picatostes a los purés y hago migas por lo menos una vez a la semana. O sea que el pan me lo llevo. Pues no pienso dárselo. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? ¿Que va a hacer usted lo que le da la gana? Pan, pan, pan en la panadería. Pan, pan, pan en la panadería. Pan. Hoy, España desde una panadería. Hola, Kiko Llaneras, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Oye, a partir de una panadería, ¿qué datos eres capaz de desentrañar? Pues vamos a hablar del precio del pan, empezamos por cosas sencillas. Luego tengo un ranking. Este año estoy Eres muy de mucho rankings, ranking. Estamos muy en los rankings. Sí, Tenemos sí. el ranking de las panaderías, pero dejo también la pregunta, podemos hablar de cuál es la ciudad española que tiene más bares. Más bares, no más panaderías, sino más bares. Panaderías y bares, tenemos vale, los dos. La ciudad que tiene más panaderías y más bares. Serán algunos de los datos que conoceremos hoy con Kiko, pero lo que sobre todo queremos y les pedimos son sus historias en torno a una panadería. ¿Qué recuerdos les trae el olor a pan? ¿Qué es lo que más les gusta de su panadería de cabecera? ¿Han dejado de ir? Nota que en su pueblo están cerrando, o en su barrio, están cerrando muchas panaderías y que cada vez se compra más pan de supermercado. ¿Cómo es su panadera, su panadero? ¿Cuál es el mejor pan que han probado en la vida? El mayor placer de entrar en una panadería. ¿Reconocen al panadero que reparte en su pueblo por el motor de la furgoneta? 900-100-800. ¿Cómo se distingue un buen pan sin probarlo? Ni por el olor, ni el aspecto. Por el sonido, la corteza. Escucha. Oh, una sinfonía de crujidos. Solo los mejores panes suenan así. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Iván Yarza es periodista especializado en pan. Ha escrito 6 libros sobre el pan, sobre las panaderías, entre ellos Pan Casero, que se vende como rosquillas y que vaya por 28 ediciones. Iván, lo he dicho bien, buenos días. Hola, buenos días, efectivamente. Es una barbaridad, ¿eh? Sí, un poquito, la verdad. Yo no sé lo que piensa la gente. ¿Qué es lo que crees? ¿Por qué el pan tira tanto? ¿Por qué da tanto juego el pan? Pues por una vinculación emotiva, yo creo, como seguramente algunos oyentes dirán, muchos de tus recuerdos más especiales y primeros de tu niñez es el bollito, el pan, el currusco que te daba tu abuela o que robabas cuando ibas a hacer los recados. Hay una cosa emotiva, ¿no? Muy metida dentro. ¿Tú dirías que somos capaces, sería posible, distinguir o conocer una buena barra de pan solo por cómo suena ese pan? En realidad no, el crujido es una parte de que nos dice sobre las cualidades del pan, pero en realidad tú puedes hacer un pan bastante malo y que cruja mucho. Yeah. No, o sea, no tiene por qué. Yo me voy más al sabor y el olor, que es al final lo que te interesa. ¿A qué tiene que saber el pan, Iván? Parece una tontería lo que voy a decir, y esto a mí me lo preguntan muchas veces en entrevistas o cuando tal. Digo, ¿cómo se sabe que un pan es bueno? Y yo digo, cierra los ojos, huele y saborea. Por desgracia, el mal pan al que nos tienen acostumbrados muchas panaderías o lugares, no sabe a pan, no sabe a nada. Entonces tiene que haber un regusto a cereal, tiene que haber, la corteza es importante, esos sabores tostados, deliciosos que nos encantan en el café o en el chocolate. Tiene que haber un gusto a la fermentación. Piensa en productos fermentados como el queso. El queso no sabe a leche. Es decir, el pan no sabe a harina, pero sabe a la transformación de ese ingrediente. Entonces el pan es hermano del queso, del vino, de estos productos de ingrediente sencillo en el que la transformación lo es todo. Kiko, ¿tú has desayunado esta mañana? No, estaba pensando precisamente en eso. Yo tampoco. Me he tomado un café. Y escuchando a Iván, tengo un hambre. Y resulta que hemos escogido hoy para visitar una panadería que tenemos muchas ganas de visitarla, pero nos pilla un poco lejos hoy de Madrid. Ahora, luego, Iván, te voy a preguntar por el olor, la textura, por el sabor, por todo esto, ¿eh? Pero mira, vamos a irnos primero a saludar a mi compañero Rafa de Paco. Hola, Rafa, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Estás en una panadería de Murcia, ¿correcto? Estoy en una panadería de Murcia en La Madrugada.
de Javier Moreno, en el barrio murciano de Vistabella. Hablabais de olor, de hambre, mucha hambre, ¿eh? Es lo primero. Abres la puerta y te viene el olor y yo tengo hambre. Y tú también deberías Yo la tener. tengo. Sí. Eso, si estuvieran más cerca yo me encargaba de esto. Bueno, aquí se huele a pan recién hecho. Se puede también mandar, a Rafa, tú por eso no te preocupes, que yo la arreglamos. Yo me encargo. Vale. Estoy en ello yo. Celebro Ya, que hayas no entendido el sufro. mensaje, Rafa. Perfecto. No, a la primera, antes de conectar incluso lo entendí. Muy bien. Ahora ya puedes seguir con la conexión. Vamos a ello. Aquí se huele desastre a pan recién hecho y también a recuerdos, lo comentabais. Aquí concretamente en esta panadería a nuestros abuelos, a tradición, a la huerta de Murcia. Por aquí se hace pan murciano. Hay un pan murciano y es, y lo voy a decir y voy a aprovechar, es el mejor de España. Y también, Muy pronto ha salido el gordo ya, ¿eh? No, hombre, claro, si no barro para casa. También en esta panadería el tiempo se detiene, sastre. El trasiego de ir y venir aquí se hace más lento. La prisa y el arte de hacer pan, que no son buenas compañeras. Y está con nosotros el dueño, el panadero, yo creo que es un artesano y artista, Javier Moreno, que ya te escucha, José Luis. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy bien acompañado. Es oyente, sastre, ¿eh? Es Hombre, oyente. pues mira, lo Es celebro, amigo. Javier. Por tanto, llegarán, igual más que una barra, llegan 2 barras, Rafa, pero esto ya lo dejo en tu mano. Yo me encargo. Javier, cuéntame cómo se hace un pan murciano. Bueno, un pan murciano como tal, seguramente no había una tradición en Murcia de un pan en concreto, pero sí una forma de entender la panadería que era sobre todo basándonos en un ingrediente que es el uso del trigo duro. El trigo duro siempre se ha usado mucho por la zona del Mediterráneo. Seguramente Iván, que ya aprovecho y lo saludo, que hace tiempo que no hablo con él. Hola, ¿cómo estás? Hola Iván, te podrá contar más, pero bueno, sí que había una forma que los panaderos de Murcia teníamos y que se estaba un poco perdiendo, que era el uso del trigo duro, y lo que hicimos fue poner en común entre todos una manera de recuperar ese uso del trigo duro y además adecuar un pan a las nuevas, no diríamos, sino a la nueva ley más bien del pan, Sí. ¿no? Del pan de masa madre, y que pudiéramos dar un pan de masa madre hecho con trigo duro al estilo murciano. Eso es el pan murciano. Javier, de la misma manera que está ocurriendo pues en muchas pequeñas tiendas que daban además personalidad a los barrios, a los pueblos en los que estaban, ¿tú crees que las panaderías también corréis cierto riesgo de que al final se vaya perdiendo este tipo de establecimiento, este tipo de comercio y acabemos, no digo perdiendo, pero sí que vayan desapareciendo cada vez más las panaderías? No, sin ninguna duda. Las panaderías además yo creo que son de los comercios que más barrio hacen. Y bueno, la prueba la tenemos nosotros, que hace 6 años ya que abrimos la primera. Tenemos dos obradores, 2 panaderías artesanas en 2 puntos muy diferentes de Murcia, y donde no había panaderías, y de pronto pues hay panadería, hay movimiento e incluso se genera comercio. O sea que creo que la panadería es algo fundamental y sí se está perdiendo, bien sea por relevo generacional o por otras circunstancias. La gente que va, los clientes, las clientas, que te piden, ¿cuál es el producto que más te piden? Bueno, la barra común siempre probablemente sea pan estrella, pero se va cambiando mucho esa tendencia y quizá ya estamos en 50% de pan común, la barra de toda la vida, y lo que podríamos llamar especialidades, que no dejan de ser panes también de toda la vida, pero quizá en otros formatos que no había ese consumo habitual, que sí lo había antes, hace muchos años, pero no ahora. Y son piezas más grandes, piezas que no te llevas solo para un día, sino que la consumes en 2 o 3 días sin ningún problema. Incluso los hábitos de consumo ya no es no puedo ir todos los días a la panadería, pero sí puedo ir una vez a la semana, comprar distintas variedades de pan en un formato más grande, congelar una parte, consumir otra. En fin, y sí que la gente pues, va probando, va viendo panes diferentes. Se busca mucho pues, lo que sea algo natural y saludable, y luego por supuesto el sabor. ¿A qué hora te levantas tú? Nosotros empezamos a las 5, con la segunda hora del se amanece, pero o sea que sobre las 4 de la mañana nos levantamos. A las 4 de la mañana. Y luego cuando empieza el hoy por hoy tú ya estás a punto de abrir casi. Sí, no, claro, abrimos justo a las 7. A las 7, a las 7, sí. Pues nada. Oye, Javier, ¿cómo está la barra de pan? ¿Cuáles son los precios? Aquí en Murcia está barato. Nosotros cobramos 1,10 por una barra de pan común. 1,10. Javier, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un gusto acercarnos esta mañana a Igualmente. la madrugada, a esa panadería de Murcia. Rafa,
Pues nada. Voy de camino. Efectivamente, no tengo voy nada de más camino, que hacemos decirte. un Esmosaret. Igual hoy no, pero mañana Vale. almorzamos juntos. Cuidado con eso, que luego te cojo la palabra. Hasta luego, Rafa de Paco, compañero Murcia. Un abrazo, Sastre. ¿Qué pasa, Iván? ¿Que te conoces a todos los panaderos de España? Hombre, no, a todos no, a algunos sí. Sí. Y es que Javier es un hombre, es buen amigo, es un tío, es una persona muy humilde. Él, por ejemplo, ha sido miembro, ahora no sé si lo es, España tiene una selección de fútbol muy famosa, masculina y femenina, pero tiene una selección de panaderos, como la del fútbol. Imaginaos la roja en panaderos. Javier ha sido miembro de la selección nacional de panaderos. ¿Y contra quién competimos? En campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo, en campeonatos internacionales. Y creo que ha sido campeón o subcampeón, Javier, de verdad. Y es subcampeón del mundo ha sido, en 2017 ha sido. Es un lujo para Torreagüero, para Murcia. Tampoco ha dicho que viene de una tradición familiar. Es muy humilde y me ha encantado es un tío muy técnico, de verdad que es profesor, Sí. domina muy bien la técnica, pero también está centrado en su tierra. Y lo que he dicho de recuperar el trigo duro, que es una lástima, en Castilla, en Tierra de Campos, en las dos Castillas de Andalucía, el pan blanco de miga blanquísima es muy apreciado. Sin embargo, todo Levante, o Canarias, Levante, Andalucía, las Baleares, el trigo muy tradicional desde hace siglos, milenios, es el amarillo con el que hacemos los macarrones y los espaguetis. Eso es el trigo duro, que no da un pan tan blanco, pero da un pan muy dulce. Y es una pena que se haya perdido. Y es una maravilla que panaderos como Javier lo están recuperando, el uso del trigo duro. A la vuelta, en el 900-100-800 les escuchamos, porque es verdad que en cuanto hemos dicho que el tema de hoy era explicar nuestro país desde una panadería, pues han empezado a llamar muchos de ustedes. Y luego me sigues contando, Iván, sobre todo me interesará saber si en esta competición del mundo le ganamos o no a los franceses. Ahora me lo cuentas. Hoy te traigo pan y vino. No sé si te gustará, pero los frailes dicen que da calor. Come mucho, como fray Papina, come la tortilla. España desde una panadería. Vamos a intentar hablar a esta hora, a las 10:22, con Óscar Muñoz. Es el panadero de San Martín de la Vega del Alberche. Es un pueblo de Ávila de 180 habitantes y a esta hora está haciendo el reparto por las aldeas de la comarca. Digo, vamos a intentar esa comunicación porque justo hace un año él mismo denunció aquí en Hoy por Hoy que se sentían abandonados porque ni siquiera tenían una buena cobertura telefónica. Y ahora que con los incendios, desgraciadamente, hemos hablado de la situación en la que están muchos pueblos, pues bueno, esta es una realidad. Sí, todavía hay lugares en las que el panadero que tiene que hacer el recorrido entre muchos puntos no tiene comunicación telefónica. Hola, Óscar, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Se ha resuelto el problema del teléfono o todavía no? Pues no, te voy a decir un dicho que se dice por aquí, que lo que no mejora, empeora. O sea, que nos quedamos con lo último. Ha empeorado la cosa entonces. Exactamente. Este verano ha sido un caos. O sea, cobertura, empezabas a una comunicación y al momento se cortaba, intentaba llamar, no te podías conectar. Eso, un caos. Tú llevas el pan a 10 pueblos. A más de 10 pueblos, a más de 10. ¿Y cómo te organizas, Óscar? Bueno, somos tres repartidores y nos vamos organizando. Lo único que hay que madrugar mucho porque el pan es diario. El pan hay que hacerle todos los días y hay que salir a repartirlo. ¿Madrugar mucho qué hora es? Este verano a las 2 de la mañana. Uf, sí que es madrugar mucho, sí. ¿Y ahora mismo dónde estás, Óscar? ¿Dónde te he pillado? Pues mira, ahora mismo estaba llegando a Navalsous. ¿Esto es la mitad de la ruta, el final, el principio? ¿En qué parte de la ruta es? Bueno, de 3 rutas, digamos que es la final. Que es la final, bueno, la final, de 3 rutas, la última ruta, la mitad, perdona. ¿Y cómo sabes el pan que tienes que poner en la furgoneta de reparto todas las mañanas para que no se te acabe en el primer pueblo o no te quedes con mucho excedente en el último? Pues mira, la verdad es que es muy difícil. A ver, cuando ya llevas unos días y ya estás viendo la gente que hay en los pueblos y lo que se va consumiendo, pues es más fácil de calcular, pero al principio de verano es muy difícil y ahora al final de verano pues igual de difícil, porque ahora sí que es verdad que te suele sobrar un poquillo, pero bueno, yo siempre digo que prefiero que me sobren 10 barras que me falte una. Óscar, pues que siga la ruta y que siga bien. Un abrazo fuerte. Igualmente, muchas gracias. Con un panadero que guarda el sobrante del día, la persiana baja no es razón para cerrar que alguna puerta siempre está abierta. Su compañero
acompaña además de Kiko Llaneras en Un país desde un lugar, el periodista especializado en pan Iván Yarza, autor, entre otros, de Pan de Pueblo. Iván, somos un país muy rico en panes, es decir, aquí esta sección nos ha permitido definir este país a partir de los cafés, de cómo tomamos la cerveza, de tantas cosas, pero también en el tipo de pan que tenemos. Totalmente, y yo diría que por desgracia en España somos especialistas en ignorar lo que hacemos. Tenemos mucho complejo con respecto a Francia e Italia, pero es que en España, yo por ejemplo soy de Bilbao, tú preguntas en Bilbao por panes de Bilbao, bueno, pero preguntas por panes de Cuenca, de Soria, de Toledo, de Cádiz, y no se sabe nada. Y es una pena porque hay una riqueza bestial. Para empezar, condicionada, como hablabas con Javier Moreno, por los cereales de cada zona. En el noroeste ha habido centeno, en el norte mucho maíz, en las dos Castillas trigo blanco, en Levante, Andalucía, trigos duros. Entonces esto ha condicionado, el paisaje condiciona el pan. Y es bestial la variedad que hay, que por desgracia, con la unificación de la barra y la unificación de los procesos mecanizados, se está perdiendo. Es una lástima. Yo, por ejemplo, hice un libro de panes de España que se llama Pan de Pueblo, que has dicho. Documenté no menos de 350 variedades de panadería, entre panes, tortas, cocas. Eso es una salvajada y es una lástima que no se aprecie. ¿Tú crees que no le damos valor a eso? En absoluto, es una pena. Y de hecho hay muchas cosas que definen no solo el territorio, sino la estacionalidad. Por ejemplo, aparte de los panes, las panaderías hacen tortas, cocas, cosas para las que se usa la masa de pan y se le pone encima lo que hay en ese lugar en ese momento. Por ejemplo, en el Maestrazgo, Castellón, Teruel, hacen en otoño una torta de membrillo que solo puedes comer ahí en esa época. Y eso a mí me parece, esa es la definición de el lujo y no la ostentación. La bollería gallega que hacen con mantequilla que cuecen, se llama mantequilla cocida, mantequilla clarificada, un poco como el ghee de la India, pues hacen bollería con eso, no con mantequilla. En Andalucía hacen mantequilla, en Andalucía o Extremadura hacen mantequilla, bollería de aceite, en algunos sitios lo aromatizan con anís, con canela, con hierba luisa. Todo esto son detalles únicos de cada lugar que hacen un mapa de panes de España que es que de verdad que es una maravilla, pero muy poco conocido. Vamos a ponerle, Kiko, si te parece, datos a ese mapa del que nos está hablando Iván. ¿Dónde hay más panaderías en este país? Pues estaba pensando justo en esto, si el mapa le encaja a Iván. Lo que he hecho es buscar en las fichas del Consejo de Economistas, tienen información de cuántos comercios de distintos tipos hay en cada provincia y en cada municipio, ¿no? Entonces, podemos empezar con el ranking de provincias, ¿no? ¿Cuál es la provincia española con más panaderías? Y encabezan la lista Lleida y Girona. Lleida y Girona me parecen como las provincias con más panaderías por habitante. Entiendo que una parte puede ser tradición, si nos puede decir, pero luego aquí hay factores también como la geografía o la baja densidad de población que entiendo que te obligan a fragmentar más. La foto era interesante. Luego le siguen Guipúzcoa, Castellón, Segovia, Barcelona y Vizcaya, en un segundo grupo. Y las provincias con menos panaderías por habitante son Toledo, Madrid y Guadalajara. Es en el ranking contrario. Y yendo a pueblos de más de 5.000 habitantes, el que me salía por encima, el pueblo con más panaderías de España es Alfacar, en Granada, y creo que tiene sentido porque luego te diré un poco del hilo, porque no conocía el vuelo, y aparentemente hay un pan de Alfacar. Aparentemente hay una actividad histórica, sí. O sea que no, los datos nos llevan a un sitio que no es por casualidad. Y luego en ese top 10 había otros sitios, había Ripoll, Orgiva, Viella, en el Valle de Arán. Hagamos un ejercicio, si te parece, Kiko. Comparemos esto con los bares, ¿no? Esto que me decías. Sí. Estas son las panaderías. ¿Y el mapa de bares? El mapa de bares, porque he aprovechado que la base de datos es muy fértil. Esta es una pregunta que nos gusta mucho y que sale muchas veces y que no tenía una buena respuesta y que hemos descubierto estos días. Es eso. ¿Qué provincias con más bares? Las provincias con más bares de España, incluyendo bares, cafeterías y restaurantes, son las turísticas. Claro. Baleares, Málaga, Tenerife y Alicante. En el quinto puesto aparece León, Ávila, Girona y Segovia. O sea que tenemos esa combinación de las turísticas y luego León, Ávila, algunas sorpresas. Y creo que más interesante por municipios. He ido a mirar municipios también. En los pueblos con más bares vuelven a ser algunos turísticos, Mogán en Las Palmas, Tías, Yaiza, San Bartolomé. Las Palmas tienen muchos altos en el ranking. Adeje en Tenerife, Benidorm, Sanxenxo y Mojácar. Y luego yendo a las ciudades, que es como la pelea habitual, ¿te atreverías a decir cuál es la ciudad en la que tiene más de 200.000 habitantes? Ciudad donde hay más bares por número de habitantes. Sí. Iván, ¿tú te atreves? Bares no tengo ni idea. Yo diría Madrid porque es la más grande. Pero por habitante. Por habitante. No pues mira, me voy a arriesgar. Voy a decir Málaga. Málaga no. Vaya.
La ciudad con más bares por habitantes es Granada. Granada. Y creo que tienen cierto. Le siguen Bilbao, Palma. Como sea por el pan de Alfácar también. Alicante, Coruña y Barcelona. Eso habría que mirarlo. Las 10:30, 9:30 en Canarias. ¿Y usted qué recuerdos les trae el pan? ¿Cuál es su historia asociada con el pan? Isabel desde Mayorga, en Valladolid. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame, Isabel. Bueno, el pan es el gran protagonista de la historia de mi familia. Si todo hubiera ido, vamos a decir, como Dios manda, yo hubiera sido la 4ª generación de panaderos. Yo, mi hermana, mis primos. Pero bueno, cuando tienes 18 años no piensas igual que cuando tienes 43. Porque te tocaba, podrías haber seguido con el negocio familiar, pero decidiste no hacerlo. Sí, mi bisabuelo abrió una panadería en 1928, habríamos llegado a 100 años, y bueno, luego se la quedaron mis abuelos, luego mi madre, hasta que se ha jubilado, pues una panadería de esas de pueblo, de horno de leña, de suelo de ladrillo, de las que se enroja con leña por arriba, de los que el horno está metido dentro de la casa, el despacho está casi dentro de la casa, y bueno, una pena porque es un sabor que no vamos a poder probar nunca más. La panadería cerró, Isabel, cerró. Sí, se jubiló mi madre y cerramos, pero la vida nos ha devuelto un poquito una espinita que se nos había quedado ahí clavada, porque mi cuñado, Daniel, el marido de mi hermana, que es un hombre de esos grandes emprendedores, óptico de profesión, viendo que Mayorga, que es nuestro pueblo, nos quedábamos sin panaderías, ha abierto una panadería. Malapan, por cierto. Ya le hago la publicidad. Claro que sí. Isabel, ¿cuándo cerró el negocio familiar? En el 2016. En por una enfermedad, además, y luego ya se jubiló mi madre. 16. ¿Y nadie de la familia pudo seguir con el negocio? No, en ese momento nadie quisimos, todos ya teníamos nuestra vida encauzada, mi hermana, yo, mis primos, que podían haberse quedado también ellos, y no lo pensábamos. Yo, ¿Te arrepientes ahora? Eso te iba a preguntar. ¿Te arrepientes? Sí, totalmente, totalmente. Sí. Es una cosa que ahora, visto con la edad con perspectiva, me hubiera gustado seguir. Isabel, muchas gracias por contarlo esta mañana. Una cosa, Dime, José Luis, sí, perdona. Dime. Quiero aprovechar. Estoy hablando de Mayorga, en Valladolid, que tiene el único museo del pan que hay en España. Pues dicho Invito queda. a todo el mundo a que lo venga a visitar. Y que encima se lleve una barra del negocio de tu cuñado, ¿te parece? Una barra no, que es muy industrial. Vale, un pan. Un pan candeal de canteros, con esa amiga blanca que decía Iván antes. Ese es el que hay que llevarse. Bien corregido estoy. Isabel, gracias. Gracias a ti, José Luis. Buenos días a todo el equipo. Buenos días, un beso. Iván, ¿cuánto te suena esta historia? Esto es el pan nuestro de cada día, por desgracia. Recorriendo pueblos de España, lo que más oyes es mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Soy el cuarto, soy el quinto. No viene nadie detrás. ¿Por qué? Porque es un oficio muy duro, porque no hay relevo, porque se vacía, la famosa España vaciada. Es que es así. Lo que hablaba el repartidor antes, yo hablo con panaderos que te dicen, mira, tengo esta mañana ante mí 14 pueblos. Entre todos suman 400 habitantes. Y te dicen, ¿tú sabes el pan que yo voy a vender esta mañana? Y hay una cosa que tampoco hablan mucho, es que los panaderos son gente muy, muy humilde, que no da. Y muchos panaderos lo siguen haciendo por un compromiso con la sociedad, con la comunidad. Es algo realmente increíble. Te cuentan historias. Tú imagínate esos pueblos que entre 14 pueblos hacen 400 habitantes. Te dicen, es que hemos hecho de ambulancia, hemos reparado la televisión de la señora Manolita. El panadero es el que cohesiona. Es como el médico, el cura tradicionalmente. El panadero es como un elemento cohesionador y la panadería es una catedral en cada pueblo. Por desgracia, se están cerrando esas catedrales de la harina, por así decirlo. Es una lástima. Comemos cada vez un pan que es peor. Sí y no. Yo creo que la sociedad se está polarizando en todos los aspectos. ¿También en el pan? Y totalmente. Esto no me digas eso. Fuera de bromas. La sociedad... Yo tengo 50 años. Cuando yo era chaval, tú veías un Ferrari si vas de viaje de estudios a París. Hoy ves Ferraris y Rolls Royce bastante a menudo. Pero también ves más gente buscando en la basura. El pan, hay un nicho de población que se preocupa por comprar un pan de calidad, que lo busca. Es un pequeño nicho. Yo veo que la inmensa mayoría de la población compra el pan con un único aliciente, que es el precio. Es una lástima, pero yo creo que es la triste realidad. Es una pena. Hace falta mucha cultura, hace falta decir a la gente que el pan es muchas cosas y que hay que prestar atención para disfrutar de un buen pan. A veces cuesta encontrarlo, también es verdad, pero yo creo que se está polarizando entre ese nicho que busca un muy buen pan y una mayoría
que realmente casi lo da por perdido y lo compra por inercia. Ahora quiero que hablemos de los precios, porque Kiko tiene la comparativa también de lo que se paga en España y lo que se paga en otros países. Pero antes, Jesús, que llamaba desde Móstoles. Hola Jesús, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su experiencia, su relación con el pan? Cuénteme. Mi experiencia es por la chica que ha salido antes diciendo que ella era celíaca. Carmen, Y sí, nuestra entonces, compañera Carmen, que ha dicho que ella no prueba el pan porque es celíaca. Claro, y el pan sin gluten, pues aparte de ser muy caro, como estás diciendo ahora mismo, pues es chicloso y no está bueno. Y yo aquí en casa hago el pan. Somos 3 celíacos, mi hijo, mi mujer y yo, y hago pan o panes, hago de todo en casa. Lo que pasa es que eso, Jesús, exige tiempo y dedicación. A ver, 4 trucos, pero tiempo, a ver, aunque en teoría es mucho tiempo, pero luego no es tanto. Tú pones la máquina a amasar y te vas. Y la dejas ahí media hora amasando y puedes hacer otras cosas. Lo sacas, le das forma, lo metes en el horno y mientras fermenta, pues sigues haciendo otra cosa. Media hora, 3/4 hora, 1 hora, depende del pan que sea. ¿Y qué luego hace? ya ¿Hace una gran hornada y luego la congela? Sí, también congelo, hago barritas pequeñas y luego con papel de aluminio lo congelo y ya está. Y luego se saca, se mete en la air fryer y cosas de esas y ya está. ¿Y logra darle un buen sabor? Sí, y está muy rico. Incluso como decía antes, hay uno que ha salido también del olor y tal. Hago distintas masas. Le echo, por ejemplo, si es para salado, le puedo echar cebolla en polvo y huele toda la casa fenomenal. Qué bien. Jesús, muchas gracias. Panes muy ricos, salen panes muy ricos. Espérate, incluso tortas de anís, que ha dicho también uno, pone también una masa muy parecida. Hago tortas de anís que llevo a veces para tomar café al trabajo y los compañeros encantados, sin gluten y todo. O sea, que estupendo, y huele toda la casa a anís que te mueres. Pues Jesús, muchas gracias. Venga, hasta luego, un abrazo. Le seguimos escuchando a la vuelta con sus historias sobre el pan. Y quiero que hablemos de esto que ahora apuntaba Iván, el precio. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por, iba a decir una barra, no, por un pan candeal, un buen pan? No añadas más harina, sigue amasando. Ahora presiona. Eso es, hacer pan es un arte. Tienes que aprender el sentido, el tacto, el olfato. Esta mañana estamos describiendo este país a partir de sus panaderías. Nos acompaña Iván Yarza, periodista especializado en pan. Iván, mira que he conocido periodistas especializados en cosas, pero en el pan nunca. Esto me pasa siempre que voy a hacer los papeles de Hacienda y eso. Dice, ¿qué se dedica? Digo, al pan. Dice, ¿es panadero? No, es difícil de explicar. Cuento historias del pan, que claro, bien pensado, es un elemento del que se pueden explicar miles de historias. Es que el pan te cuenta todo. Ahora está sonando, por ejemplo, una panadera, que es un ritmo tradicional del campo, de cuando se hacían las labores. Había canciones para la siega, canciones para la trilla y canciones para el amasado. Ese ritmo es el ritmo de una tahona, es el ritmo de una masera donde se metían las manos y se amasaba. Es que todo, la religión, la cultura, la historia, el precio, los conflictos, todo lo explica el pan. Ay, qué panadería, el alma me lleva. Hablemos del precio, que ha aparecido ya un par de veces, Kiko. El pan que pagamos aquí, que compramos aquí en España, ¿es más caro que en otros lugares de nuestro entorno más inmediato? Haciendo la comparación con la Unión Europea, el pan en España es, digamos, relativamente barato. Es un 5% más barato que en la media de la Unión, ¿no? Según la estadística de Eurostat y teniendo en cuenta el poder adquisitivo en cada país. Lo que sí hay es sitios donde el pan es muy caro. O sea, en ese mismo ranking, Francia, lo mencionabas antes, el pan es más caro. En Francia es con un 20% más caro. Y luego los países más caros que son Dinamarca, donde vale un 50% más, y Suiza, fuera de la Unión ya, donde el pan vale un 70%, ¿no? Pero luego, con los precios pasa esta cosa, estamos hablando, ¿no? Tomamos muchas decisiones movidos por el precio. Mucha gente es porque efectivamente tiene que mirar el dinero porque tiene los recursos que tiene. Dinero, o sea, es un grupo de gente, pero luego somos muchos los que podríamos gastar más en ciertas cosas, pero el dinero tiene un poder de condicionar muchas decisiones, porque el precio que tiene algo es muy visible. Tú vas tienes que elegir en un mostrador y no los has probado, no lo sabes, no sinceramente. Lo que sí que sabes es cuál es más barato. Entonces, a veces eso exagera el poder del precio en la toma de decisiones y nos empuja a todos a tomar a veces decisiones que no serían la mejor para nosotros, pero es fácil llevarte el más barato y decir, he hecho una buena compra. Antes me describías, Iván, la cantidad de testimonios que te has encontrado tú de panaderos para los que no les sale rentable mantener el negocio y que, sin embargo, por los vínculos, por lo que sea, lo mantienen.
háblame de eso, del precio. Si en este país pagamos un precio justo por el pan. Es muy interesante que tratéis el precio porque es uno de los temas peor entendidos, y es que el pan, como un tomate, una merluza o lo que sea, se vende al kilo. Una de las grandes diferencias con Francia, que es un país muy envidiable en algunos asuntos, especialmente en panadería, es que tú entras a cualquier panadería francesa y hay una pizarra donde ponen los precios de todo por kilo. Todo francés sabe lo que vale un kilo de pan. No es lo mismo la barra que la hogaza, pero en España no. Entonces, muchas veces la gente se deja engañar por el precio de algunos formatos. Y a lo mejor te dicen, esta barra vale 90. Ya, pero pesa 180 gramos. ¿A cuánto me estás cobrando el kilo? Yo estoy harto de hablar con amigos panaderos como Javier de Murcia, que a lo mejor te hacen un pan artesano, hecho a mano, con masa madre, con larga fermentación, con harinas excepcionales, y lo venden más barato que Rustic Bakery de Bimbo, que es un pan industrial, que lo venden en el súper, en paquetes de 400 gramos. Tú ves una hogaza de un buen pan, a lo mejor dices 4,80, 5 euros. Y dices, qué caro. No, amigo, eso es un kilo o un kilo pasado de pan. En cambio, en el supermercado ves 400 gramos de pan embolsado industrial a 2,80 y dices, qué barato, 2,80. Hombre, por supuesto, es que estás comprando menos de la mitad. Echa cuentas, claro. Yo siempre invito a la gente que mire lo que pesa su pan y te vas a llevar una sorpresa morrocotuda cuando llegues a casa y en una balanza peses el pan y eches las cuentas al kilo. Y ahí está la gran trampa del marketing del pan industrial, del pan embolsado, del pan de gran superficie, que en realidad, en muchos casos, no es barato comparado con un buen pan artesano de Obrador, de Tahona, de panadería de toda la vida, hecho de forma normalmente bastante mejor. Mira, nos ha llamado José desde Vigo. Hola, José, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. En su caso, creo que tiene... Muchas gracias, José. Tiene 3 panaderías, pero también varios supermercados al lado de casa. ¿Cuál es su dilema cada mañana cuando tiene que bajar a por el pan? Pues yo cojo el coche para buscar el pan. Hay una panadería aquí en la ciudad que tiene cola, siempre tiene cola, es un horno de leña, es un pan de verdad, un pan de trigo con mezcla de centeno, con una chapata impresionante, con sus ojos, con su tal, y el pan siempre al peso. Lo que dice este señor, lo que dice el profesional, el pan siempre al peso, porque es verdad, el pan de gasolinera es humo, es aire, no pesa nada, y por eso es tan barato. Una barra de pan de 30 y no te aporta nada, no te aporta, ya no digo... Acérquese el micro, José, que le escuchamos mal, acérquese el teléfono. Sí. Ya no digo lo que son los nutrientes ni mucho esto, lo que no te aporta que es todo aire, ¿sabes? Es aire, o sea, el pan de gasolinera es aire, nada más. El pan siempre al peso. Para mí es muy importante la calidad del pan, porque ¿cuánto pan tomas, Fabián? ¿Cuánto pan tomas? El pan es muy importante, y la calidad del pan, y la forma, y la artesanía y tal. Y una panadería que hay varias al lado en la zona, porque es una zona así industrial, que hay mucha gente obrera, trabajadora y demás, que tiene cola, le puedo asegurar que el domingo tiene una cola, bueno, tardas en entrar, si no encargas muchas veces se acaba, ¿no? Sobre todo el chapata y la guaja, ¿no? Entonces, el pan siempre al peso, no sé, hay mucha gente, bueno, yo creo que hay gente que también que se deja engañar. El que va a buscar una barra de pan a un súper o una gasolinera por 30 céntimos, yo creo que sabe perfectamente lo que va, ¿no? Esto es como todo. ¿Sabes? Es como el pescado bueno tiene un precio, la carne tiene un precio, las verduras, las legumbres tienen un precio y la fruta tiene un precio, ¿no? Pero lo que no podemos decir es que el pan de procesado y todo esto, el pan Bimbo, toda esta porquería, que es más barato. Es mentira. Tú mételo en una báscula, verás, y mira los nutrientes que tienes, y sobre todo la salivación, que le llamo yo, la satisfacción, ¿no? Claro, la satisfacción de dar un mordisco a este pan, que bueno, que es otro mundo, pero bueno, oye, entiendo la situación económica de mucha gente y claro, a veces, a ver, no hay es que lo poner mismo ser 12 en casa que ser 20. Hay que entender, exacto, todos los elementos que están sobre la balanza. José, muchas gracias. Hablando de esta costumbre de comprar el pan a peso, Castillo desde Sevilla, buenos días. Buenos días. Eso para usted es un recuerdo de lo que era la panadería en su infancia, me parece. Sí, es verdad. Yo tengo 69 años, vivo en Sevilla, pero viví durante un tiempo en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, y cuando de niña adolescente. Y los sábados, los días de entre semana, pues íbamos al colegio, nada. Y los sábados mi madre nos encargaba de ir a por el pan. Cogíamos la bolsa del pan, que entonces iba con bolsa de tela, y íbamos a la panadería, siempre a la misma, porque era donde el pan le gustaba. Y cuando comprabas el pan que fuera, 2 barras, 3 barras, que el sábado era pan doble. Y entonces el pan te lo pesaban. Lo ponían en la báscula, lo pesaban. Eran barras de cuarto, pues lo pesaban. Y lo que faltaba, cogían otra barra y con una bacaladera cortaban el trocito y lo completaban. A veces lo completaban con un trozo de pan, otras veces con coca,
que eran cocas de las que hay en Cataluña, las cocas de San Joan, Sí. buenísimas, con un azúcar por encima, buenas. A veces te daban algún bastón, que era un pico de pan largo, muy buenos también. Entonces yo tengo ese recuerdo. De los recuerdos que me quedan, fíjate, se me ha quedado grabado el olor de la panadería, el ir a por el pan, el que lo pesaran, me dieran la torna, se llamaba, creo, no sé si eso siguió mucho tiempo. Sí, la torna. La torna se llamaba. Y entonces eso, pesaban y completaban el peso que le faltaba a los 250 gramos que debía tener la barra, y te lo daban o en un trozo de pan, y tú ibas loca porque te dieran coca en vez del pan, ¿sabes? Y ya volvías a casa con el encargo y la coca comiéndotela. Y luego otra cosa que veía ahí en las panaderías de entonces, en ese tiempo en Cataluña, que era bueno, era el pan, me parece que se llamaba Conchita la dueña. Había unas muchachas despachando y una persona en la caja. Luego, las manos del pan no tocaban el dinero. Sí. Eso era un detalle bueno, la verdad. Castillo, muchas En fin. gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Tiene razón, Iván, que conecta con una tradición, una forma de... Efectivamente, yo creo que de todos los que hemos hecho, el pan es una de las mejores maneras de describir un país. Totalmente. Y de hecho lo que comentaba, la talega es el nombre de la bolsa de tela. Se sigue usando. Yo he estado en panaderías en el entorno rural, sobre todo, donde hay un mueble. Las fábricas de utillaje de panadería tienen una especie de colgadores como es que de... tú dejas ahí, bueno, eso lo hago yo en mi pueblo, perdona, es que tú llegas allí, dejas la bolsa y tú Eso sabes es. que, bueno, pues vas en otro momento y con el pedido que hayas hecho. El panadero sabe lo que quiere. Eso es Exacto, maravilloso. ¿Sabe? sí, La sí. señora Paquita Y distingue quiere... las bolsas. Total, porque suelen estar cosidas a mano normalmente por cada vecina. Es un tema precioso de lo que decíamos de la congregación. En otras zonas, yo por ejemplo en la zona del Olivar en Andalucía, las mañanas de invierno que se recoge la aceituna, muchas panaderías de toda la vida ya el brasero apenas se usa, pero han sido proveedoras de brasa, porque al panadero después de la hornada le sobra brasa del pan. Y se suele poner para los olivareros la brasa para que entren al obrador, se calienten un poquito mientras esperan que salga el pan. Imaginaos qué detalle tan hermoso de confraternidad, de convivialidad de la panadería. Espera, que ahora estamos hablando de las bolsas del pan y de eso me quiere hablar Esther, que ha llamado desde Nava de Roa en Burgos. Hola Esther, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Pues sí, mira, yo soy de Cornellá, de Barcelona, pero paso mis vacaciones aquí en Nava de Roa porque es el pueblo de la familia. Yo vengo al pueblo todos los veranos. Y aquí los panaderos vienen con furgonetas llenas de pan, tocan el claxon y sales a la calle a comprarlo, ¿no? Y entonces abren la puerta y ves allí para escoger los distintos tipos de pan, los panetes, las hogazas, las barras normales, las leticias. Yo se lo cojo a Ana de Roa de Duero, que es una panadera que viene, una chica joven que se vino de Madrid aquí y relegó a su padre en el oficio, que además es una panadería que viene de Abuelongo ya. Y si, por ejemplo, yo cuando ella pasa, yo no estoy, le dejo lo que decíais, la talega colgada en la puerta con una nota que pongo: Ana, hoy una Leticia, Ana, hoy dos Leticias. Las Leticias, no sé si sabe la reina, que tiene aquí un homenaje en barra de pan, porque es una barra muy finita de como la torta de aceite de aranda. Es exquisito, o sea, es un peligro venir de la calle, encontrarte la Leticia dentro de la bolsa del pan colgada en la puerta, porque empiezas a pellizquitos y ese sabor de pan tan auténtico, con ese sabor a aceite, bueno, es un peligro. Así que es una gozada de estar aquí en verano, poder disfrutar de este pan de Roa que nos traían a cada día y que tiene el detalle esto y lo pagamos, pues acumulamos. Si no estás, pues acumulas a final de semana. Ana, ¿cuánto te debo? Y te da la cuenta y ya está. Y además ella trae mantecados, trae magdalenas, trae harina. Qué barbaridad, qué barbaridad. Estamos como queremos a la puerta de casa. Y esto a los niños les hace nos ha hecho, yo de pequeña, claro. Y ahora mis hijos ya son mayores, pero que les hace mucha gracia que venga la panadera de esa manera. Y nada, quería compartir con vosotros esta experiencia de veraneante en la España vaciada, que es una gozada, estos pueblos que llenamos los forasteros y que tenemos el pan a la puerta de casa. Sí, lo que pasa es que luego tenemos que acordarnos del compromiso para que durante todo el año la vida sea posible y la vida sea mejor Eso allí sí. y no falte nada. Y Esther, muchas gracias. A vosotros, un beso. Un beso. Kiko, me ibas a decir. Me acordaba me ha venido un recuerdo de estos, me recordaba con la idea de aprovechar las brasas. Yo recuerdo en mi pueblo lo que se aprovechaba era la inercia del horno comercial, Sí. de la panadería, que la gente llevaba, por ejemplo, los macarrones. Sí, y el De hecho, arroz. recuerdo el mundo. Sí, sí. Pero claro, ahora lo pensaba ahora sería una fantasía, no solo no sabría muy bien cómo hacer y tal, pero además es como, era también una vida a otro ritmo, ¿no? Porque el tiempo, yo no tengo tiempo de ir a por el pan,
como para ir con la bandeja de los macarrones y luego volver. Vamos, me parecía una fantasía, pero sí lo recuerdo. Algo que decías, Iván, de cómo la panadería vertebra también la vida del pueblo y del barrio. Totalmente, es el ritmo. De hecho, lo de llevar cosas a hornear, aunque no estoy seguro, juraría que está prohibido por la reglamentación técnico-sanitaria, se sigue haciendo. Yo lo he visto los sábados y domingos, en zona de cordero se lleva el cordero, o la vecina lleva unos pimentitos para asar o lo que sea, así que todavía se sigue haciendo. De hecho, hay alguna panadería que incluso cambia su formato. Por ejemplo, en Palencia, en Villalumbroso, hay un panadero que hace pan de lunes a sábado y el domingo el horno es solo para asados. Una cosa fantástica, hace unas sopas de pan estupendas, una cosa loca. Pero sí, lo que decíamos, la panadería ha sido siempre el lugar de congregación, el lugar donde se centra. Y lo que decía, por ejemplo, la última persona que ha llamado, de que le pagan a final de semana, esto es otra tradición. El panadero siempre ha fiado, no una semana, ni dos, ni tres. Tradicionalmente, en muchas zonas agrícolas de España, se pagaba con la Virgen de Agosto, donde se había recogido la cosecha, y ahí se pagaban las deudas. Y en muchas zonas, sobre todo en Castilla, se recuerda todavía, es memoria viva, no estoy hablando del siglo XVIII, es memoria del siglo XX, había un palo, que a veces se llama palo o a veces tarja, que el panadero tenía, en el que cada vecina iba haciendo, se hacían muescas por cada pan vendido. Al final al final de la temporada se miraba la tarja, se miraban las muescas y se pagaba todo el pan. Es decir, el panadero había dado pan sin cobrarlo durante todo el año hasta que lo cobraba de vuelta cuando se pagaba la tarja. El negocio del pan, desde luego, y lo que ha costado para muchísimas tradiciones y generaciones de panaderos y panaderas. Elisa, desde Córdoba, buenos días. Buenos días, José Luis. Cuénteme qué es una telera. Pues una telera es el pan, digamos, típico de Córdoba. Aquí le decimos pan, que es crujientito por fuera. El pan. Pan, el que moja en un huevo y dice Virgen Santa. ¿Y cómo es la telera? La forma es que es muy rara de explicarte, pero ponte un tricornio, pero con una punta para abajo y otra para arriba. Tiene, digamos, como tres partes, ¿no? La del centro es un poquito más gordita. Mi hermana vive en Cádiz, lleva 48 años viviendo en Cádiz. Yo cada vez que voy a verla le llevo 3 teleras. La pobre mía cuando coge la telera, pero siempre deja una para hacer el salmorejo. Ah, bueno, claro. Es que para hacer el salmorejo o hacer una mazamorra, eso es divino. Elisa, pues gracias por abrirnos el apetito a esta hora de la mañana. A pesar de todo, yo se lo agradezco. Muchas gracias. Besito. Bueno, y luego, es que me quedan un par de minutos, ya no voy a tener tiempo, pero Iván, tendremos que repetir otro día, porque anda que no nos queda el olor del pan. Sí. Solo un pequeño detalle, al hilo de la última llamada. Telera es el pan tradicional de Salmorejo, es el estandarte de la panadería cordobesa, pero curiosamente, y esto podemos hablar otro día, yo siempre digo que el pan es la patria de cada uno. Hay teleras en distintas provincias de España y son panes blancos, no blancos, los hay en Málaga, en Huelva, en Sevilla, en Cádiz, en Badajoz, y cada uno de esa zona insultaría o se metería con el de la otra zona por usar el nombre telera para su pan, que la telera auténtica para el de Córdoba es la de Córdoba, para el de Badajoz es la de Badajoz, para el de Sevilla es la de Sevilla, y son muy distintos entre sí. Esto es una cosa preciosa, lo mal que llevamos la polisemia, especialmente en panadería, de los panes que no son como nuestro pequeño jardín de infancia. ¿Te imaginas que el minuto final que me queda lo aprovecho para preguntarte dónde se hace el mejor pan de España? Es difícil porque cada uno, el de su pueblo es el suyo. Si me preguntas a mí, yo creo que el noroeste es la zona, si hablamos de pan tradicional. Sí. Galicia, Zamora, León, que probablemente, en mi opinión, para mi gustos hay colores, ha sabido mantener mejor su tradición, su espíritu de pan. Pero es un gusto personal. Has escapado bastante bien, es decir, era muy peligrosa y has escapado bastante bien. Iván Yarza, periodista especializado en el pan, ha sido un gusto y, pues sí, mira, te voy a convocar otro día, esto lo repetimos. Hasta cuando queráis. Pero ya con pan delante, si te parece. Llevo yo el pan. Hasta luego, Iván, y gracias. Nuestra última edición de Un País desde un Lugar, que un verano más hemos compartido con Kiko Llaneras. Muchas gracias por embarcarte también este verano en esta aventura que nos permite, a partir de los datos, ir conociendo realidades e historias, que es lo que de verdad nos gusta, y compartirlo con las y los oyentes. Kiko, esta temporada hemos hecho, yo creo que muchos lugares muy distintos, aunque es verdad que hemos terminado en el mejor sitio en el que podíamos acabar. Ha sido un gusto acabar así, ha sido un gusto y un privilegio estar todas estas semanas. Muchas gracias, Kiko. Nos volvemos a encontrar. Hoy por Hoy Magazine.
Ser Podcast. Bueno, Nuria Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Astrid. No lo voy a contar porque, claro, además venimos de hablar toda una hora de panes y demás, y hoy, que es nuestra despedida de momento, ¿no? Pues Nuria, que saben que es nuestra historiadora de las pequeñas cosas, ha tenido el detalle de traernos unos croissants deliciosos rellenos de chocolate. ¿Más relleno de chocolate de lo que yo he calculado? Pues sí. ¿Que se me ha desparramado el chocolate por aquí? Pues también. Pero oye, aquí somos unos profesionales de lo nuestro y habrá que seguir adelante. Continuamos a pesar de Vamos esa a pequeña continuar. avería. Pues mira, el chocolate, esto no he caído yo un día a pedirte una sección sobre el chocolate, porque seguro que podríamos haber tirado de muchos hilos hablando del chocolate, pero oye, queda para más adelante. Sí. Hoy, del objeto cotidiano del que me quieres hablar y de lo que hablamos siempre aquí, que es la irrupción de esos objetos que ya hemos asimilado en nuestras vidas, los trajes de baño, la cámara de fotos, los semáforos, son las farolas. Sí. ¿No? Que los damos ahí por sentado, pero antes preguntaba a tus compañeros, ¿a qué hora llegáis vosotros aquí para hacer este programa? A veces es de noche. Yo 3:30. ¿Y cómo llegarías sin las farolas? ¿Te imaginas que la ciudad estuviera completamente a oscuras? No habría seguramente este programa. Sí. ¿Cuándo llegó la iluminación a las calles? Pues mira, en el siglo XVIII solamente algunas grandes ciudades y capitales, hablamos de Londres, de Viena o del propio Madrid, tenían ya un alumbrado urbano más o menos regular, pero era un alumbrado todavía muy precario. Se utilizaban faroles que consumían aceite, es decir, era muy poca intensidad lumínica y no se encendía durante toda la noche, solo las primeras horas de la noche, y además se utilizaban las fases de la luna. Si había suficiente claridad lunar, no se encendía el alumbrado porque era caro, era un servicio caro que pagaban los vecinos, bueno, como ahora, entonces no se encendían. Pero a finales del siglo XVIII se introduce un avance tecnológico que nos puede parecer ahora un poco ridículo, pero se pone una especie de reflectores como a modo de espejo en los faroles, los llamados faroles de reverbero, que daban un poquito más de iluminación, pero todavía eran, digamos, faroles que se alimentaban con aceite. Potenciaban esa luz. ¿Fue con el gas cuando se extendió el uso de la iluminación en la calle? De las farolas, efectivamente. El gas fue la energía de la modernidad. En el siglo XIX la llegada del gas de alumbrado transformó por completo las ciudades y el ritmo de la vida. Lo que comentábamos al principio es que hasta entonces la noche era un territorio pues bastante peligroso y el gas permitió ampliar los horarios laborales, pero también el ocio, por ejemplo. Cambió la forma de vivir en las ciudades, fue un hito en la modernización urbana. ¿Dónde llegó por primera vez? Pues en Londres. La pionera es la ciudad de Londres. En 1807, un empresario y también inventor alemán, que bueno, luego se cambia el nombre, él era Friedrich, lo pronuncio fatal, Windsor, pero se lo cambia a Windsor, el apellido, ¿no? Para cuando está allí en Gran Bretaña, e instala, esto es un hito también en la modernización urbana, instala una fila de farolas alumbradas utilizando el gas para celebrar el cumpleaños de un rey, el entonces rey Jorge III. Y aquello es un hito. Claro, y a partir de ahí ya. ¿Y luego cuándo llegó aquí a España? En España llega en los años 40 del siglo XIX. Y vamos con un poco de atraso. Es verdad que el país, tecnológicamente, la revolución industrial, pues bueno, no impacta aquí como en Francia o en Gran Bretaña. Llega a mediados de los años 40. La primera ciudad con alumbrado de gas, con farolas de gas, es Barcelona. Bueno, Cataluña era el territorio más industrializado por entonces. ¿Llegó antes a Barcelona que a Madrid entonces? Sí. En Madrid se encienden los primeros faroles del alumbrado de gas en 1847 y también en los años 40, a mediados, llegan a Valencia, llegan a Bilbao, llegan a Cádiz, claro, llegan a Málaga. De grandes ciudades, porque luego ya en los pueblos eso ya sí fue un proceso mucho más tardío. Sí, a los pueblos en realidad llegó antes la electricidad, las farolas eléctricas, que el gas. ¿Y aquí en España, en ese desarrollo, por ejemplo, cuando llega a Barcelona, también tiene que ver con la monarquía, como ocurría en el Reino Unido? Sí, sobre todo, fíjate, en muchas ciudades, incluso municipios más pequeños, todavía hoy de España, se pueden ver las llamadas farolas fernandinas. Porque es verdad que las farolas sobre todo se instalan por una función, bueno, por una cuestión práctica, para darnos luz artificial, pero también tienen un componente estético. Las farolas también adornan, deben ser, yo he visto capitales de provincias con algunas farolas modernas feísimas, pero bueno. Entonces existen en muchas ciudades de España las llamadas farolas fernandinas, y se llaman así por Fernando VII. En 1832 se hace en la capital, en Madrid, las primeras demostraciones del gas de alumbrado.
Y aquello es un hito. Conmemoraban el nacimiento de una infanta, de la segunda hija de Fernando VII. Y si os fijáis paseando por vuestra ciudad, aquí en Madrid hay muchas todavía en el fuste, en la columna de la farola, al pie, pues está grabado en muchas de ellas una F de Fernando, 7 en números romanos, la coronita y el año 1832. Y se han vuelto a, podríamos decir, reeditar. Cuando reformaron la calle Atocha, por ejemplo, pero hace muy pocos años, se hicieron nuevas farolas fernandinas, son modernas y utilizan electricidad, son luces LED, pero con el fuste Fernando VII y recordando aquel momento. ¿Y el salto a las farolas eléctricas cuándo lo damos? La electricidad en su modalidad industrial apareció a finales del siglo XIX. Pero tardó, bueno, las tecnologías al principio requieren adaptaciones, ajustes, y la electricidad presentaba al principio algunos problemas. Por ejemplo, la corriente continua que producía interrupciones, y también no había redes de alta tensión para transmitir la electricidad a grandes distancias. Pero una vez se solventa esto, pues le fue ganando la partida al gas. Y hay un momento clave, y es la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, por el esfuerzo bélico, hay un desabastecimiento. El gas del que estamos hablando se manufacturaba, se creaba a partir de carbón, de la destilación de carbón mineral, la hulla. ¿Qué sucede con la guerra? Pues que para el esfuerzo bélico se necesitaba el carbón. Las fábricas de gas se quedaron desabastecidas. En España es un momento dramático de la historia de España muy poco conocido, porque como España la gente sabe que fue neutral durante la Primera Guerra Mundial y aún así la guerra impactó muchísimo en España. Y uno de estos impactos fue que no había carbón para las fábricas y las ciudades se quedaron a oscuras, las que tenían fábricas de gas. En Madrid los apagones fueron dramáticos. Estamos hablando de una ciudad, una capital, que tenía ya más de 800.000 habitantes. Imagínate toda la ciudad a oscuras. Madrid a oscuras, Madrid sin luz. Estos eran los titulares de la prensa. Pero lo mismo sucedió en Valencia, en Barcelona, en Huelva. Fue un episodio muy, muy dramático. Bueno, el carbón se utilizaba también para el gas en las fábricas, en los domicilios. Pero claro, el impacto en las calles aumentó, pues el terror sobre todo se extendió entre la gente por el miedo a sufrir violencias, atracos, y se extendieron, fíjate, en la prensa aparecían fake news. Aparecían noticias de sucesos de, pues han atracado a este médico importante, o ha sucedido esto, luego se demostró, efectivamente, pero era por el terror, el pánico que generó una gran ciudad totalmente a oscuras. Para nosotros es bastante inimaginable hoy. Por eso te decía al principio. Los apagones, no te creas, no es tan inimaginable. ¿Cuál fue la principal preocupación a mediados, en esa tarde del apagón en abril? Sí. ¿Qué pasaría con el alumbrado público? ¿Qué pasaría en las ciudades si no se encendía? Al final acabó llegando. En Madrid, por ejemplo, recuerdo que llegaron a encenderse por tramos y no hubo, pero era la gran preocupación. ¿Qué pasaría en la ciudad si estuviera totalmente a oscuras? Una ciudad que ahora tiene pues más de 3 millones de habitantes, por ejemplo. Muy interesante eso que comentas de cómo en la Primera Guerra Mundial, un país que no estaba en guerra, pero sin embargo sufrió el impacto como si hubiera participado en esa guerra. Una de las cosas que más nos gusta de esta sección, Nuria, que hacemos contigo, es imaginar cómo fue el impacto, ¿no? Cómo fue la primera vez que alguien vio un semáforo por primera vez, que alguien abrió un paraguas por primera vez, aquello de cómo se usa, como la primera vez que los ciudadanos de una gran ciudad ven que salen a la calle de noche y hay un sistema automático, bien de gas, de luz, de electricidad. ¿Eso cómo fue? Pues mira, tenemos unas crónicas maravillosas en la prensa del año 1832, esa primera demostración del gas en la ciudad de Madrid. Bueno, todo el mundo salió a la calle y se quedaron fascinados. Claro, hoy si vemos un farol de gas, nos parece una luz pues muy, muy mortecina al lado de la electricidad, que es tan brillante, y hoy la luz LED, por ejemplo, que no deslumbra, que es una maravilla, pues claro, parece da pena, ¿no? Pero entonces, cuando solo se tenía el alumbrado, como decía, las lámparas de aceite, el gas fascinó a la gente. Estaban deslumbrados, les pareció, y empezaron a reclamar que se instalara. El único problema es que, bueno, las conducciones de gas fueron la primera infraestructura en red que se tiene en Europa. Antes casi que las cañerías para el agua corriente. Antes que el agua, el gas. Sí. La primera industria energética, podríamos decir, la primera empresa de gas se funda en Londres en 1812. Es un adelanto extraordinario. Y sobre lo que decías del impacto,
Quería decir también, hay un dato que desconoce mucha gente. Ya sabéis que ahora, dentro de muy poco, en octubre, tendremos el cambio horario, que a mí me molesta muchísimo, lo llevo fatal. Y a tantos. Pero el primer cambio horario en la historia se debió a la Primera Guerra Mundial y a la falta de carbón. En 1918, un Real Decreto del Gobierno dijo que para economizar carbón y ahorrar energía... Había que cambiar la hora. Se adelantó la hora oficial, 1 hora. Oye, ¿cuál es la última de Franco Battiato que vas a poner para despedirte? Pues he elegido la canción de Battiato que yo creo que le gusta a todo el mundo y si a alguien no le gusta tiene que hacérselo mirar. Está más que el centro de gravedad, te gusta, ¿eh? El Muchísimo Voglio verte más. danzare. Pues Nuria, gracias por bailar con nosotros este verano con las historias que explicaban las pequeñas historias. Hasta la próxima y muchas gracias. Hasta la próxima. Ha sido de verdad un gusto preparar esta sección y compartir estas pequeñas cosas contigo y con todos los oyentes. Adiós, Nuria. Hasta pronto. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Esta semana nos vamos a despedir de las secciones que nos han acompañado durante el verano, así que va llegando el momento de cerrar el telón de los grandes y pequeños robos de la historia. Para ponerle el broche a esta temporada, nada de cajas fuertes, nada de trenes blindados. Mira que nos ha contado historias difíciles de creer Enrique Figueredo. En los próximos minutos vamos a hablar de un tesoro real, con mayúsculas, que desapareció como por arte de magia de un lugar donde se supone que era imposible que esto ocurriera. Estamos hablando del tesoro del Delfín. Nos va a llevar de la mano en este viaje, como siempre, el periodista de sucesos Enrique Figueredo. Enrique, buenos días. Muy buenos días, aquí Vamos estamos. a situar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del tesoro del Delfín. Bien, vamos a hacer una breve introducción histórica. Tras la prematura muerte de Luis de Francia en 1711, conocido como el Gran Delfín, su padre, Luis XIV, decidió que una parte de su herencia fuera entregada justamente a Felipe V, el primer rey de la Casa de Borbón en España. Es así como llega parte de ese tesoro a nuestro país. Era por hacer un resumen rápido, era un conjunto de objetos preciosos y joyas que componían, y componen hoy en día, la colección de artes decorativas más importantes del museo. Jarras, platos, arquetas, bandejas, todo cuidadosamente tallado en cristal de roca o en ágatas, en lapislázuli, jaspe, jade, en fin, todo guarnecido con oro, plata y decorado con gemas preciosas y semipreciosas. Ese era un poco el tesoro del Delfín y por qué estaba en España. ¿Y este tesoro estaba a simple vista? Bueno, a ver, así sí, se podía ver con facilidad si visitabas el museo. Estaba en unas vitrinas pues muy bien cerradas que se encontraban pues ocupando la parte central de la nave conocida entonces como la Sala Velázquez, que hoy en realidad alberga de forma completamente monumental la gran obra Las Meninas de Velázquez. Estamos hablando, por tanto, del Museo del Prado, de este gran tesoro del Delfín. Y si hablamos de este tesoro, entiendo que un día alguien pues echó a deber alguna pieza. Bueno, aquí ya empiezan los numerosos misterios que envuelven este caso. No sé si las farolas fernandinas de Madrid podían alumbrar y dar luz a todo esto, pero lo que sí sabemos es que el robo se descubre y se denuncia, esto es matices importante, el 20 de septiembre de 1918. También sabemos que es el subdirector del museo entonces quien acude a comisaría. Una de las versiones, vamos por partes, sobre el descubrimiento del robo dice que fue efectivamente el subdirector quien se dio cuenta a simple vista de que faltaban algunas piezas y que otras estaban claramente dañadas o mutiladas. Habían arrancado algunas partes de esos ornamentos de los que dábamos cuenta al principio de la sección. Existe, sin embargo, otra versión que señala que ese día llegó un paquete anónimo al museo. Ese paquete contenía algunos elementos decorativos del tesoro, lo que efectivamente dispararía la alarma y provocaría que el subdirector acudiera a la policía. Se descubriera este robo como se descubriera, la cuestión es que se llevaron una parte del tesoro. Sí, claro. Se llevaron 46 piezas, valoradas hoy en día en lo que serían hoy unos 20 millones de euros. ¡Guau! Sí. No solo se llevaron objetos decorativos completos, o sea, piezas enteras, sino que, como decimos, arrancaron en muchos casos y de forma burda en otros, pues adornos en los artículos tales como pues fragmentos de oro o de piedras preciosas. Y ojo, las vitrinas no estaban forzadas. Eso ya nos da una pista. Nos da una pista, como se la dio al entonces policía conocido como el Sherlock Holmes español.
el comisario Ramón Fernández Luna. No te quejarás que no añadimos elementos. Están todos los elementos, vamos. Cinematográficos. Una vitrina sin forzar, el museo, el tesoro del delfín. Pero espera, vamos a hacer una pausa con esto del Sherlock Holmes español. Háblame de un señor al que en su época llamaban el Sherlock Holmes español. Sí, era un hombre que había coronado importantes, había resuelto importantes casos de la época. Y se lo encargaron a él porque estaba en juego la credibilidad de España en lo referido a la protección de su patrimonio artístico. Es como la peli de la Pantera Rosa, esto un poco. Sí, Ramón Fernández Luna, pues ¿qué pasa? Pues que incorpora métodos punteros y modernos que prácticamente acababan de estrenarse o se estaban estrenando a principios del siglo pasado. El aislamiento de la zona de la escena del crimen o la escena del robo para preservarla, para que no se contaminara, y allí poder tomar huellas dactilares, que ya en aquella época empieza a utilizarse. Lo que hoy era como la protopolicía científica, que entonces creo que se llamaba gabinete antropométrico, juraría que se llamaba en esa época. Bueno, además se cierra el museo, no se permite que entre ni salga nadie durante el tiempo en que está el comisario dentro haciendo los interrogatorios de todos los presentes. Y bueno, ya nos han dado alguna pista con el tema de que no estuvieran forzadas las vitrinas, pero enseguida, claro, se da por hecho de que el robo pues ha contado con ayuda interna o ha sido cometido directamente por alguien del museo. Las sospechas, por tanto, se centran en los celadores, que se llamaban entonces, los vigilantes del museo. Ninguna de las huellas dactilares halladas en el interior de las vitrinas coincide con ninguno de estos trabajadores. Por aquí ya vamos mal, es una puerta que se cierra, ¿no? Y otra circunstancia que complica la investigación es que esos días en el museo se estaban llevando a cabo obras de ampliación y mantenimiento. ¿No suena esto? Esto también nos ha pasado en el robo de las piezas de arte de Esther Koplovich, y no era vacaciones de milagro porque estábamos en septiembre, o sea que hay una serie de elementos que vemos que se repiten en nuestra Te iba a sección. decir, la única novedad que le veo es que es en septiembre y no es en agosto, pero oye, si son descartados los vigilantes, ¿qué hace el equipo del Sherlock Holmes español? Desde luego no quedar separado, porque Fernández Luna y su digamos, la fama que tenía no se lo podía permitir. Pues nada, se dedican a visitar, con mucho acierto, bajo mi humilde punto de vista, todos los anticuarios y prestamistas de Madrid. Y aquello ya da algunos resultados, algunos bastante inesperados. Ante la enorme resonancia mediática que os podéis imaginar que también tuvo, y las primeras pesquisas que se realizan fuera de lo que sería el círculo del museo, de manera sorpresiva se presenta en la Dirección General de Seguridad un joyero, un anticuario, que dijo estar seguro, atención, de que por sus manos habían pasado hacía unos 3 meses, más o menos en junio, algunas piezas del tesoro que reconocía en la prensa. Pero ¿cómo podían haber pasado 3 meses antes? Pues estaban circulando por Madrid piezas del tesoro. Parece que está claro. El comisario, además, se lo tomó muy en serio. El robo se había ido produciendo, concluyeron, poco a poco, durante semanas, en varias tandas. Se reforzaba así la idea de que el golpe tenía que tener colaboración interna. Fernández Luna tiene que emplearse más a fondo si cabe en los interrogatorios a los anticuarios y al final logra, tras mucho esfuerzo, un nombre. Se lo dice este joyero temeroso que se había presentado de manera sorpresiva y que ante la presión del comisario se le curó de golpe una aparente amnesia que tenía respecto. Y al final recuerda, así como de sorpresa, un nombre. Las piezas se las había traído un tal Rafael Cova. ¿Y ese tal Cova es? Pues Cova es un vividor y un amante del juego y del despilfarro. Efectivamente tiene todos los elementos esta historia, Figueredo. Sí. Pero sobre todo, y muy importante, es un exvigilante del Museo del Prado, despedido en el mes de abril. Sí. 5 meses antes de que se conociera la existencia de las sustracciones, el bueno de Cova había sido despedido porque, al parecer, no era el depositario de la confianza de la dirección de la Pinacoteca. Para el comisario Fernández Luna, las piezas van encajando. De inmediato, evidentemente, os podéis imaginar que acuden al domicilio de Cova, pero el principal sospechoso ya ha desaparecido. Allí solo está su novia, Isidra Asunción. Además de la mujer, que es inmediatamente arrestada, la policía encuentra también en la habitación que tenían alquilada la pareja en Malasaña ya algunos objetos preciosos y joyas del tesoro. La novia no se resiste, canta de plano y de inmediato y nombra a algunos supuestos cómplices de su estimado Rafael Cova. Son, ahora sí, celadores en activo que también son detenidos. ¿Se sabe por dónde estaba Cova entonces? El saltimbanqui de Cova pasa días y días dando vueltas por España. Cuando la policía llega a cada uno de los escondites, en Valladolid, Zaragoza, Maqueda, Campo de Criptana, Rafael Cova se acaba de marchar, acaba de poner pies en polvorosa. Era como si pudiera de algún modo adelantarse a los movimientos de la justicia. Finalmente, que se quede todo el mundo tranquilo, es localizado, gracias a un hermano que tiene viviendo en La Carolina, en Huelva.
Coba estaba trabajando en una mina. Y yo siempre me he preguntado, al repasar las notas de este caso, si estaba trabajando estaba llevando a cabo una tarea tan penosa, es que se le había debido acabar el dinero de todo lo que había robado. Se le había ido todo en las juergas que al parecer era protagonista. En todo caso, es detenido, es conducido hasta Madrid, acompañado, eso sí, del comisario Fernández Luna, que no le saca ojo de encima. Coba se declara único responsable del robo y exculpa a su novia y a los otros vigilantes. Bien, volvemos al caso del elemento Sherlock Holmes. Para sustentar su confesión, el bueno de Coba pues participa en lo que sería la reconstrucción del robo, la reconstrucción de los hechos. Una diligencia judicial que no era tan común en esa época. Así demuestra cómo, pues, supuestamente subió hasta una claraboya, ayudado por una de las escaleras de los operarios de las obras que se estaban haciendo en aquel momento, y entró en la sala donde supuestamente logró abrir las vitrinas, con unas delicadas ganzúas que no dejaron marcas. Por tanto, entiendo que aquí se acaban las sorpresas, se resuelve la historia, Coba debe pasar una buena temporada en la cárcel, y supongo que no hay ningún girito de guión de los que tanto te gustan. No sé si hará hacer apuestas o no. O sea que sí lo hay. Sí, Coba da, en fin. Coba que acaba de confesar. Sí, que ha confesado, ha exculpado a su novia y a sus amigos. ¿Qué le pasa a Coba? Pues que se desdice por completo en el juicio. Vaya por Dios. Que se celebra en 1920. Dice que confesó porque las autoridades le habían prometido un premio y luego no se lo dieron, que no cumplieron con su palabra, en fin, toda una historieta. Afirma que solo actuó de intermediario, que si tenía algunas piezas era porque estaba intentando venderlas en nombre de otros y que el ladrón había sido un tal Pedro Lara, otro nombre aparece en esta historia. Un Pedro Lara del que jamás se ha sabido absolutamente nada, ni se supo en esa época, ni se supo años después. Bueno, pues como decías, a pesar de las pruebas acumuladas por el comisario y por la fiscalía, las acusaciones durante el juicio se fueron como desvaneciendo en el aire. Era como si aquel ángel de la guarda que lo protegió durante su vida por España, dando brincos de una comunidad a otra, pues volviera a velar por él. Fue condenado únicamente, atención, a 6 meses de prisión, 6 meses, como encubridor de aquel desconocido e ignoto Pedro Lara. Como llevaba ya varios años en prisión, 2 concretamente, en prisión preventiva, pues nada, quedó inmediatamente en libertad. La calle, claro. Sí. Claro, al igual que el resto de los implicados. Y claro, esto es una sección que un día es que tendría que haberos juntado con Nuria para que me dijeran la prensa de la época, pero es que doy por hecho que aquello fue un gran escándalo. Sí, claro. Sí, fue, en fin, yo que sé, a la altura del caso Banesto en su momento, o cualquier otro escándalo tremendo, sí. Como protesta, de hecho, inmediatamente el director del museo y otros responsables de la Pinacoteca como protesta dimitieron. Además, es muy interesante porque un grupo nutrido de personalidades intelectuales de la época, pues no sé, mira, Valle Inclán, Jacinto Benavente, Azorimpio, Baroja o Azaña, por citar algunos, firmaron una carta dirigida al Ministerio de Gracia y Justicia, que era como se llamaba entonces este departamento del gobierno, en que denunciaban, y ahora sí cito directamente, entre comillas, la inesperada impunidad en que ha quedado el vergonzoso robo. Además, y esto también añade misterio, el sumario dejaba todavía abiertas algunas líneas de investigación que parecía que rozaban a personas de la alta sociedad madrileña. El expediente judicial desapareció muy pronto y parece que de un modo muy oportuno para determinados círculos. Con esto acabo para darle el contexto histórico. Un expatrono del museo, un señor llamado José Lázaro Galdiano, dio un sonadísimo discurso en la época, en el Ateneo de Madrid, en el que dio a entender que poderes en la sombra sobrevolaron el caso del robo del tesoro del Delfín. Recordó a los presentes que era sabido que algunos nobles españoles comerciaban con joyas y piezas de arte de procedencia inconcreta que vendían a coleccionistas extranjeros, obteniendo gigantescas ganancias. Desde luego, el guión tiene todos los elementos. Giro de guión, final imprevisto, una sombra de conspiración, manifiesto de Jacinto Benavente, Valle Inclán, Azorimpio, Baroja, Azaña. ¿Ya está? ¿Me vas a dejar sin saber si se recuperó o no el botín, que es la pregunta favorita? En la última sección no podía hacer esto. Claro, vamos a hacer un recuento final. De las 46 piezas robadas que indicábamos al principio, se recuperaron 35. Si bien es cierto que algunas de ellas presentando importantes daños porque les habían mutilado o sustraído algunas piezas. Hoy todavía puede verse la colección en el Museo del Prado. Pero recuerden, 11 piezas del tesoro del Delfín de Francia siguen desaparecidas. Lo que confirma mi teoría. Hay un almacén donde Enrique Figueredo ha guardado, ahora que nadie lo sabe,
todas las piezas que no han aparecido de los diferentes robos que ha ido cubriendo. Figueredo, ha sido un placer, un verano más. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Nos veremos. Hasta la próxima. Que haya suerte. ¿Qué pongo de la razón de la muerte? La razón de la muerte, o sea, murió. ¿Dónde? Pues que sea en un escenario. Este sería murió en escena. ¿Tú quieres morir solo en escena o quieres que haya alguien? Bueno, que estuviera presente a lo mejor mi familia entre el público, pero sí, que vean el momento. ¿Por qué no? Y poder decirles hasta ahora. Y quizá pues enredado en una silla, ¿no? Te iba a preguntar por el epitafio y demás, o por, sí, bueno, por el una epitafio, frase en la esquela, pues, pero pues no sé, me gustaría que pusiera algo así como estoy hecho polvo. Ha muerto Pepe Villuela, payaso. Le gustaba reír y hacer reír. Lo más bonito a lo que se podía aspirar. Pepe Villuela subía al escenario como quien subía a jugar, igual que los niños. Por eso se hacía acompañar de una escalera, de una silla, de una mesa, porque los objetos permitían viajar, que era, a su juicio, lo imprescindible en este oficio del teatro. Pepe Villuela murió en escena con su familia entre la platea. Murió enredado en una silla, de hecho. Fue incinerado con ella. Como última frase, Pepe Villuela dejó: estoy hecho polvo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Fue un placer compartir estudio la semana pasada con Pepe Villuela, pero todavía nos quedan muchos vivos a quienes ayudar a dejar en paz este mundo para cuando esto vaya a ocurrir. La última necrovista de este verano la vamos a compartir con la actriz Marta Fernández Moro. Más de una vez cuando me he pasado por delante de la puerta de Pedro, Sí. cuando está él dentro viendo sus propias películas, le he oído llorar desesperado. ¿Sí? ¿Cómo que de llorar no son? Si llora así es porque no le gustan, le espantan, le horrorizan sus propias películas. ¿No es tremendo, José? Para él esto es como una entrega. Hola Marta, buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Cómo estás? Bien. Un poquito asustada con esto de la muerte. Pero esto lo vamos a hacer entre tú y yo, tranquilamente. Sí. Para que el día que sea, dentro de mucho... Sí, nada, esto es una fantasía, una claro, ficción. Es una ficción, para que tú ya sepas lo que sonará aquello de ¿qué dirán de mí cuando ya no esté? Pues aquí lo vamos a averiguar. De hecho, aquí lo vamos a pactar tú y yo. Bueno. Para que nadie salga de este perímetro. Oye, antes de ir con eso, estás a la espera ya de que se estrene la segunda temporada de Poquita Fe, ¿verdad? Sí, estamos ya en ello. Mira, hoy es la primera entrevista que tengo en la que se me habla de esto. Sí. Y en septiembre, lo que pasa que no se sabe exactamente la fecha. Bueno, pues ya no la tienen ajustada. Pero yo creo que será, esto es de mi cosecha, que yo creo que será a partir del 15 de septiembre. 15 de septiembre. Sí. Oye, vaya éxito, ¿no? Qué éxito. Yo incluso me he quedado sorprendida. Bueno, yo y todos los que estábamos haciéndolo, porque sabíamos que teníamos en las manos algo muy bueno, pero que fuera tan transversal, esta palabra que se usa ahora mucho, sí, transversal, porque quiero decir, de mí me han felicitado por esto, no solamente la gente que yo pensé que le iba a gustar, gente de un tipo de generación, de un tipo de persona, sino el padre de una señora que es notario, un médico muy serio, otra persona que dice, si esta señora yo creo que ni ve la tele nunca, o ve el corazón todo el tiempo. Increíble, ha gustado como a todas las gentes. Vamos a escuchar un poco de Poquita Fe. Mamá, ¿Qué? ¿a ti te gustan las Que si soy boyera. lesbianas? Dije. ¡Hala! Digo, pero este chico, Ella me tuvo soltera, luego nunca ha tenido novios. ¿el qué sabrá? Lo que sí tenía que decirle antes de morir es lo que nunca le había dicho. Mamá, te quiero. No sé si me oyó. Sí que le oí, sí. Y dije, uy, a ver si este se cree que me estoy muriendo y por eso está tan pesado. Pero si yo estoy estupenda. Tú eres la madre de Raúl Cimas. Exacto, soy la madre de Raúl Cimas, sí. Una madre un poco peculiar, porque bueno, quiere al hijo, pero le quiere más bien lejos. Es una madre que... Bueno, entonces no eres tan peculiar. Bueno, Marta. Bueno, depende de las madres siempre. Efectivamente. Sí, depende, hay madres muy pegadas y madres... Bueno, pues vamos a empezar a pensar en el día. Ok. ¿Vale? Oye, por cierto, yo te voy a pedir una canción. ¿Qué canción nos vas a pedir para que suene al cierre del obituario? ¿Lo has pensado? Sí, lo he pensado, porque si no, esto así de pronto no se me ocurriría nada. Claro. Pues he pensado de 8:30, lo de Nino Rota. Vale, la vamos buscando y luego Fellini, la ponemos. El 8:30 de Fellini, Sí. la música es de Nino Rota. Qué maravilla, Y me gusta por otra mucho. parte. Me gusta mucho esa melodía de Nino Rota.
Pues la vamos de 8 buscando y medio. así luego cuando vayamos acabando y yo lea tu epitafio, que ya me dirás, pues para que pueda sonar la canción. Sí, que Bueno, además es justo el final de 8 y ¿de medio. 8 y medio? Sí, Una película ahora para es el ver en final. verano, ahora que hay más tiempo, pues 8 y medio es una muy buena peli. Sí. Bueno, yo tengo que empezar esto. Venga, vamos Venga, ya. va. Ha muerto Marta Fernández Muro. Sí. ¿Actriz? ¿Qué pongo? Pues sí, actriz, la verdad. Pon también escritora. Actriz y escritora. Que me gusta mucho ser escritora y bueno, ya me lo voy creyendo que soy escritora. ¿Te costó asumirlo? No, creo que me ha costado que lo asuman los demás. Porque como llevo siendo toda la vida actriz, debieron empezar a andar a esta boba, porque como la gente nunca que haga sus profesiones, y encima si eres chica o mujer, anda ahora esta escribe, a ver. Pero eres más, ¿te defines más una cosa que la otra, las dos a la vez? Hombre, yo he hecho toda mi carrera y todo un oficio de 40 años siendo actriz, entonces creo que soy actriz, pero creo que también soy escritora, tardía pero escritora. ¿Y actriz es tu primera vocación? ¿Siempre quisiste ser actriz? No. Lo que quise ser de muy niña era bailarina y escritora. Ah, bueno. ¿Bailarina por qué? Pues porque me imagino que era la única cosa así artística a la que yo tenía acceso en esa España de los 50. No sé, el ballet era una cosa que podían hacer las niñas. A mí se me llevó... También me lo operé, no creas que fue fácil. A los 8 o 9 años empecé a ir a clases de ballet. Era una cosa que podían hacer las niñas. ¿Y lo dejaste? Sí, ¿por? Lo dejé y me dejó, porque realmente yo no era buena suficiente, me di cuenta. No tenía aptitud suficiente. O sea, para ser bailarina hay que trabajar muchísimo y sobre todo también hay que tener una cierta disposición corporal. Y yo veía que yo no iba para arriba. ¿Sabes? ¿Y cómo llega lo de la interpretación entonces? Pues mira, porque digo, pues ya no puedo ser bailarina o decido que no quiero ser bailarina. Y entonces, ¿qué hago? Es que ya no me acuerdo. Acabo el colegio, luego me pongo a pasar tantos años, hago estudio para intérprete de idiomas, y de pronto me coloco en una empresa que necesitaba inglés y francés, sobre todo francés, me coloco como secretaria, me aburro todo lo que quiero, estoy con un disgusto en el cuerpo terrible y entonces veo en el periódico que anuncian una escuela de actores que dirigía José Luis Gómez, recién llegó de Alemania, llegó. Y entonces ¿fuiste a Alemania? No, él estudió en Alemania, entonces fue la primera. A su vuelta abre una escuela de actores aquí. Sí. Con los argentinos que habían venido del golpe de estado de Videla. Vinieron aquí muchos y ahí formaron una escuela conjunta y entonces ahí me apunté. ¿Qué edad más o menos? 27. Y entonces cuéntame esto de yo estoy trabajando en esto que es lo mío, yo me doy cuenta que esto me está aburriendo soberanamente, yo quiero cambiar de vida, estoy tomándome un café leyendo el periódico, veo esto, me apunto y me cambio de vida. ¿Fue así? Pues sí, prácticamente fue así. Hombre, al principio iba a la empresa Brown Boveri, que eran suizos, por eso había que hablar en francés. Brown Boveri, dígame, decía yo. Y nada. ¿Pero que llamaba gente todo el rato en francés? Sí, más bien eran franceses para... Bueno, cosas de ordenadores. Sí. Cuando empezaban los ordenadores, pequeñas piezas. ¿Y tú te aburrías? Pues imagínate, ¿qué tengo yo que ver con una oficina y con ser una secretaria? No Imposible. sé, ¿tú cogiste el trabajo, no? Hombre, porque había que hacer algo. No sé, yo no podía vivir ya del cuento. Ya había vivido muchos años del cuento. Había viajado, había ido, había venido, había estado en Francia, había estado en Inglaterra. Bueno, ya toca hacer algo. Eso me lo indicaba el ambiente, me lo indicaban en mi casa, aún sin decírmelo mucho, y yo, que no he sido nunca una cabeza especialmente loca, pues ahí me coloqué, hice una entrevista y rápidamente me colocaron, pero era un espantoso. Y entonces ya te digo, vi esa tal, y tuve la suerte enorme que en esa época que me dieron una excedencia. O sea, que no dejaste el trabajo. Me dieron una excedencia, sí, dejé de ir a trabajar, me metí en la escuela a tope. Y cuando ya fui, se me acabó la excedencia, que no sé si fueron de 1 año o 2, larga, y que iba temblando, diciendo, me tendré que colocar. Pero bueno, ya había estudiado, ya tenía vocación clarísima de ser actriz. Y entonces me dijeron, no, mire, la echamos, ya no puede usted volver, pero le damos un paro de muchísimo tiempo. Esa era la España que yo viví en mi juventud. O sea, bueno, una parte. Y entonces yo me fui a mi casa dando saltos por la calle, por la Castellana, y diciendo, joder, pues ahora tengo 1 año más que me van a pagar un paro y para que yo pueda
seguir haciendo fuerza en ser actriz y me convertí en actriz. Entonces tú haces el curso en la escuela de José Luis Gómez y Sí. después te conviertes en actriz, pero claro, hasta llegar al primer trabajo no sería salir de la escuela y ya tienes tú un trabajo, ¿o sí? No. ¿Qué pasó ahí? Pues- ¿Cómo fue el primer trabajo? ¿Cómo llega? Bueno, pues pasó a través de amigos, a través de Ricardo Franco, porque casi fue, o sea, dijéramos, compaginado. Estaba en la escuela y Ricardo, que era amigo sobre todo de una hermana mía, en fin, hacía cine, tal y cual, yo trataba un poco a esos chicos y iba a hacer una película, ay, por favor, Ricardo, tal, te doy un papelito de monja, me dio un papelito de monja y ahí empecé. ¿Tu primer papel fue de monja? Sí, de monja, con todo muy bien. He hecho muchas monjas de joven. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo atribuyes a algo en particular? Sí, a que yo he tenido ahora menos, pero me imagino que en la juventud, mucha cara de inocencia. Ah. Yo he hecho muchas monjas y muchas criaditas de esas inocentes, sí. Yo tenía expresión de inocente o cara de inocente o sí, una mirada de inocencia, sí. ¿Crees que la conservas? A veces sí. Ahora mismo la conservas. Sí, a veces la conservo, otras ya no. Vale. Pero en fin. Oye, yo te voy a poner un sonido Dime. porque quiero que me digas si lo incluimos o no en el obituario. Ah, A ver, claro, esta la canción. muerte. También llegan a Madrid los Beatles. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado Bueno, no una es apoteósica, lo dirá el nodo, porque hubo alguien que fue a recibirles. Sí, pero yo no era apoteósica. Yo una sola y 4 amigas del colegio mía. ¿Erais muy pocas? Sí, éramos poquísima gente, nada. ¿A qué fuisteis allí a recibir a Claro, los Beatles? No era apoteósico, no. Era más bien... todo el mundo nos miraba como locas y ser fan de los Beatles era como ser una cosa rara. En España, bueno, en el mundo sí, estaba más que, que era de masas ya, ¿no? Las giras que ellos hacían. Pero aquí... ¿Lo pongo o no? Que fue una de las pocas que fue a recibir a los Beatles. Pues ponlo, porque fui una de las pocas que me presenté allí. Fuimos en metro, creo, no me acuerdo bien cómo fuimos, con unas compañeras del colegio y al aeropuerto, sí, allí esperarles, sí. Nos trataron fatal, también te digo. Sí, ¿los Beatles? No, ellos no, los del aeropuerto, los que nos decían, Vaya, claro, bajaros de porque aquí, dijeron, no ¿dónde llegan vais, por muchachas? aquí, Claro. aquí por no pasar, prohibido no sé qué, no sabemos tal. En fin, no nos lo hicieron nada fácil, pero allí insistimos y conseguimos verles un poco. En su carrera, Marta reconocía como referentes a... Es una pregunta. Sí. Creí que No estoy aquí escribiendo. Me tienes que ayudar. Creí que lo ibas a decir. ¿Te imaginas? Reconocía como referentes a, Sí, no, porque creí a Adolfo Marsillac. No, porque creí que igual lo había dicho en alguna entrevista. Digo, ahí me lo va a facilitar. Como referentes de artistas. De claro. artistas, sí. Aunque si quieres como persona también me vale, ¿eh? Sí, Mucha qué gente me qué dice, pues mis difícil. padres. Ah, no. ¿Ves? En mi casa para nada. Mi familia en ese tema no. Fue una cosa también que yo decidí por cuenta y riesgo. Pues que actores o actrices que me gustaban en ese momento, espérate que lo piense, me gustaban mucho, claro, las cosas extranjeras, porque aquí teníamos menos material, había mucha... O personas pues, que te hayan ayudado en tu trayectoria. Ayudado. Tampoco lo voy a saber. Bueno, sí, me ayudó muchísimo. Es que tampoco crees que ha habido una persona que haya dicho, a ver, que venga Marta a hacer tal. Eso ya ha sido mucho después. Me ha ayudado muchísimo. Es el que creo que yo tenía una especie de vocación o de deseo y el que realmente me descubrí que esto que era para mí, que yo podía hacer aquí algo, no sé si mucho o poco, pero algo, fue mi profesor, mi primer profesor, un argentino de origen armenio que se llamaba Martín Adjemian. Siempre el nombro. Está muerto, fue uno de los primeros profesores que vinieron y luego se volvió a Buenos Aires y luego ha muerto, porque claro, te estoy hablando todo esto, ahora 27 años tenía yo y ahora tengo 75, pues fíjate, se ha pasado tiempo. Y sí, me abrió los ojos completamente a lo que era el mundo de la actuación. ¿Qué pongo? Y actrices o así. A mí me gustaba mucho Jane Birkin, pero no sé si me gustaba como actriz, sino la figura de Jane Birkin. ¿De epitafio qué pongo? ¿Hay de epitafio? Mira, pues... Una cosa que es africana, es una lectura de una cosa africana que dice: soy yo porque somos nosotros. Yo soy porque nosotros somos. Yo soy, vamos a aclarar porque esto hay que esculpirlo en mármol. Entonces, claro, yo soy, no, pero ya me va bien. Aquí puesto. Espérate, es una cosa africana muy bonita. Yo soy porque nosotros somos. Bueno, esto está muy bien. Sí, yo soy porque nosotros somos. Eso está bien. Sí, es eso. Oye, eso. la causa de la muerte.
¿Por qué me muero? Pues por desgaste, como cuando echas un azucarillo en un café y que se va deshaciendo, pues así, por desgaste, se me van desgastando las cosas. ¿Y dónde? Pues mira, tuve un sueño muy bonito hace tiempo que me moría, estaba en la muerte, más que me moría ya estaba en la muerte, y esa muerte era como un campo verde muy inglés, con esa luz especial que tienen los ingleses, que no es tan fuerte, tan árida como la nuestra, ¿no? Sí. Sino que es esa cosa luminosa, un campo inglés con un césped magnífico, y yo veía así como a lo lejos, en una especie de acantilado, un grupo de gente que los veía como mi familia o amigos, que me estaban así como saludando. Madre mía, Marta, que dan ganas de morirse. Pues sí. Hay días que dan ganas. No sé si de morirse, pero desde luego de no levantarse, que es un poco el morirse. Pues eso, me voy deshaciendo en ese campo con esas personas que me saludan de lejos, y sí, exacto, me voy subiendo así como una cometa, blum, 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 y me voy deshaciendo. Oye, yo me voy a ir a este micro, que es el de la radio. Ahora verás que está la radio dentro de la radio. Hijo. Y vamos a leer cómo sonará en la radio el obituario el día que ya no estés. Pero te veo súper moderno, la radio dentro de la radio. ¿Cómo? Bueno, no sé. ¿Qué tienes dos radios? Mira, ahora lo verás. Yo soy muy torpe a la edad que estoy. O sea, que tú tienes ahí un ordenador y luego una... Y he escrito tu obituario. Ya. Es que ahora el obituario tú lo vas a leer como si fuera verdad. Eso es. Vale, muy bien, muy bien. ¿Te parece? Sí, Venga, ideal, pues todo vamos. ideal. Venga, vámonos a la radio, Rafa. ¿Por qué no? Aclaremos que esto es ficción. Ha muerto Marta Fernández Muro, actriz y escritora. Compartía esas dos profesiones, aunque ella se dedicó a la interpretación. De niña quiso ser bailarina y escritora. Fue a clases de ballet, de hecho, pero lo dejó, y el baile también la dejó a ella, según decía. Le faltaba aptitud. Decidió que no quería esa opción, así que estudió interpretación de idiomas, se empleó como secretaria en eso y se aburrió. Se disgustó y vio en el periódico que anunciaban una escuela de actores de José Luis Gómez. Tenía entonces 27 años. Yo ya no podía vivir del cuento, decía, y se puso a estudiar para actriz. Tuvo la suerte de que le dieron una excedencia en la empresa y así se pudo dedicar a estudiar en lo suyo, porque ahí ella ya tenía vocación clara de ser lo que acabó siendo toda su vida. Su primer trabajo lo consiguió a través de un amigo, de Ricardo Franco, y su primer papel fue de monja. En realidad hizo muchas veces de monja, seguramente por su cara de inocencia. Fue una de las pocas que acudió a recibir a los Beatles cuando llegaron a Madrid. En su carrera, Marta reconocía la ayuda de su primer profesor, el argentino Martín Adjemian. Le gustaba mucho Jim Birkin también. Marta Fernández Muro murió por desgaste. Murió en una campiña inglesa, muy verde, con mucha luz y gente familiares que la recibían. Como epitafio se puede leer: yo soy porque nosotros somos. Pues esto sería. ¿Pues ha salido ideal? Bueno, ¿O no? Sí, podríamos haberle dado algún retoque, pero bueno, esto lo vamos a ir perfeccionando. Anda que no tenemos tiempo todavía de perfeccionar. No me has preguntado la edad que me quiero morir, pero ¿A qué mejor... edad? No. Va, dímelo. ¿Se te ha olvidado? Ya está, no lo digas. ¿A qué edad te quieres morir? No demasiado vieja. O sea, creo que no quiero llegar a los 90, no. A los 90 ya no. De verdad, nadie me ha dicho, creo que menos que 90. Bueno, porque a la gente le gusta mucho el jaleo. Gracias por traer esta mañana aquí a la radio esa mirada de inocencia, Marta Fernández Muro. Ha sido un gusto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Javier Liebana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y hola, Rafa Panadero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los contenidos de Hora 14 a partir de las 2. Pues mira, hoy el tema incendios pasa mucho por la parte política. Sigue reunido el Consejo de Ministros, en el que se va a dar el primer paso para dotar de ayudas a los afectados por esta ola, pero también, Sastre, para todos los territorios que se han visto afectados por las consecuencias del cambio climático. Esto dice el Ejecutivo, aquellos lugares pues que también han sufrido inundaciones o crecidas durante todo el verano. Son ayudas directas o exenciones fiscales que ya están previstas y que detallaremos en este Hora 14. Al margen de esto, volveremos a escuchar el testimonio de Kayet Handbad, refugiado palestino en España, que ha trabajado en Gaza con periodistas y que os ha contado a vosotros que el chaleco de periodista es un reclamo para Israel, ha dicho, y que lo que está ocurriendo es un genocidio por venganza. Y también hablaremos de vivienda, porque nuestros compañeros de economía han estado mirando y por cada kilómetro cuadrado habitado en España hay 6,8 viviendas turísticas. Esto es la media porque en puntos como Alicante son 20, por ejemplo. Qué barbaridad. Rafa, ¿y luego? Pues mira, hablabas
ahora con Marta Fernández Muro de Cambios de Vida y vamos a contar otra historia de un cambio de vida que nos ha llamado la atención. Es el que dio Alba Viega. Después de pasar 20 años trabajando por el mundo en empresas líderes del sector del automóvil, como Tesla, pues ahora ha vuelto al pueblo a ocuparse de unas viñas que su padre había comprado y que iba a abandonar porque se jubilaba. Tenemos también la última entrega, como bien dices, estamos cerrando secciones de verano. Última entrega de nuestra sección Poco nos pasa. Ya sabes, esas noticias que hacen perder la confianza en el ser humano, que selecciona Pilar de Francisco. De cierre hoy nos va a contar una historia que se desarrolla en un avión en pleno vuelo y que termina con una pareja británica detenida al aterrizar en Alicante. Ahí lo dejo. Tenemos también la última entrega de Multiverso, ese espacio en el que Miguel Anómalo comparte con nosotros sus realidades alternativas, pensando en cómo hubiera cambiado la historia del mundo si algún pequeño detalle hubiera sido diferente. Y hoy se plantea, atento, qué hubiera pasado si Rosa Parks, ya sabes, aquella mujer afroamericana que no se levantó del asiento del autobús para hacérselo en blanco, hubiera encontrado trabajo cerca de casa. Escúchalo que te va a sorprender. Luego lo escuchamos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Nunca he sido un lobo feroz, yo siempre fui ese patito feo que se escondía bajo un caparazón, guardaba su corazón y que creía en los cuentos. Y ahora que ya me he hecho mayor, no soy un cisne, soy aún más feo. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Mañana, por cierto, a esta hora estaremos viviendo la tomatina en directo, ¿eh? Yes. La tomatina, Acordaos de mira. venir con camisas viejas y tal, porque... Y zapatilla blanca. Yo lo voy a hacer. Podríamos clasificar la tomatina en una de esas cosas que habrá mucha gente a la que le dé asco. Vale. Mira cómo he traído el tema. Uy, qué bueno eres. Porque hoy venimos a hablar de los ascos, ¿vale? Resulta que yo llevo un par de días Qué bien traído. que se me ha olvidado del cepillo de dientes en casa. Yo tengo un cepillo de dientes que me traigo aquí y llevo 2 días que se me olvidó en casa. Y entonces, para cuando vengo hacia las 10 de la mañana por aquí, decido comerme un chicle para cambiarme un poco el sabor de boca. Cosa que Teresa Truchado detesta. Pero no te ¿Sabor de boca o el chicle? No, el los chicle. chicles. Los chicles en general. Yo, de verdad... ¿Eres antichicle? Pero no te puedes imaginar es a qué que niveles. No te puedes imaginar, mira, lo estoy contando, me estoy poniendo bastante mala, Físicamente se retuerce. O sea, físicamente me retuerzo. Pero el chicle es un me dan progreso de la arcadas. humanidad. Calla, es que me da mucho asco, de verdad. Es que no lo soporto. Y esto Pero es un Teresa. tema... No, es que me pongo muy mala. Esto es una cosa que yo pido, de verdad. Si hay alguien que está escuchando que le pase lo mismo, que escriba, que llame, que haga, que No, venga en este aquí. momento que no llame porque veis, el teléfono no es mágico. Bueno, que llame otro día. Que ¿Alguien? llame otro día. Vale. Pero a mí me dan muchísimo asco. No lo soporto. ¿Pero lo soportas? ¿Comerlo tú o ver a alguien que está No comiendo? me hables de comerlo yo, que me pongo mala, de verdad. Me da una arcada y todo. Pero le da como arcada. Pero esto no es exageración. Que no, que es que me da mucho Pero de asco, verdad que sí, que se... ¿Cómo se llama? Esto no tiene un nombre. Ciclefobia. Me pongo muy mala, de Pero verdad. que estás llorando, Teresa. Sí, joder. Pero... ¿El qué? ¿Hace cuánto no te comes un chicle? Nunca me he comido uno. Vale, yo ¿Pero veo... entonces? Iñaki, No, es de Iñaki, verlo Iñaki. y de olerlo Pero por y de ustedes. todo. No. Pero no le vamos a hacer pasar un mal rato a No, Teresa. es que lo está directo, pasando ¿qué pasa? mal. Ay, lo paso francamente mal, de verdad. O sea, imaginaros que a lo mejor le vas a dar un beso a alguien y ya ha dicho esa persona antes, por lo que sea, me voy a comer un chicle Claro. para que no me sepa mal la boca. Me da una arcada. Pero tú prefieres... Vamos a ver. Teresa, vamos a ver. Estoy tranquila. Teresa Truchado, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a Hola, ver. soy Teresa Truchado y tengo fobia a los chicles. ¿Teresa o a Truchi? Tú No, prefieres... estoy bien. Tú prefieres... Que le huela mal la boca, que le sepa mal lo que sea. ¿De verdad? Te lo prometo, pero no te imaginas a qué nivel. O sea, yo es pensar en un chicle, se me encurva la espalda como un gato. ¿Tú nunca le has dado un beso a alguien que te has notado Desgraciadamente, sí. Ah, ¿y cómo fue ese momento de notar el chicle? Darme media vuelta, poner una cara de asco increíble. Es que Pero no, tú es que me imagínate, pongo muy a esa mala, persona que no sabe que tienes fobia a los chicles, Es una que le cosa das un que beso, yo- que le das un beso y te giras y casi vomitas. No, perdona. Yo es una cosa que ahora es que tengo pareja, él ya lo sabe, pero antes, cuando yo conocí a alguien, yo lo dejaba claro, minuto 1. O sea, Nada de hola, soy chicles. Teresa, ¿qué tal? Como yo te vea con un chicle, despídete de mí.
Pero, por ejemplo, estáis compartiendo con las amigas un viaje en coche y no sé, pues te pones yo, por ejemplo, para no dormirme, me como un chicle. Es maravilloso. Es como en la película de Barbie, ¿os acordáis? Que hacían también como... Pues es que lo hace todo el rato, pobre. Ay, no puedo. Y es que imagínate que está el Iñaki todo el día conmigo con un chicle en la boca y yo que no lo aguanto. Yo encima el chicle lo tengo 10 minutos porque me lo pongo a las 10 menos cuarto antes de venir al avance para cambiarme un poco el sabor y digo, venga, ya que no me puedo lavar los dientes, me como chicle. Pero ¿has conocido a alguien alguna vez que compartiera esta...? Pues mira, hay una cosa curiosa y es que hay una parte por familia de padre que tengo una tía abuela que le pasa lo mismo. Venga, hombre, y entonces, te lo juro, hay una parte de mí que dice, debe ser genético. Sí. Debe ser genético porque no he conocido a nadie más. Genético lo pero de estar así de la olla. del Pero día a es que no día, es intolerancia lo que tú tienes. Yo es un asco increíble. Intolerancia no, porque no le sienta mal. Claro. De hecho, bueno, no lo sabe. No lo sabe. No ha comido nunca un chicle. Pero escucha, pero has tenido que probar una vez, aunque sea uno. Pero ¿cómo no vas a probar nunca? Es que está a punto de vomitar literalmente. Estoy haciendo un ejercicio de terapia hablando aquí con vosotros de esto que nos hacéis a la Pero es que idea. igual lo pruebe y le gusta. Que no. Sí, es imposible, si no se puede ni acercar. Pero es que ya no es una cosa. O sea, perdón, no que vomitar, estoy bien, pero es que voy a imaginarme. Voy a hacer una cosa que le va a dar mucha rabia a Tere, porque hay distintas formas de chicle. O sea, tú puedes tener el chicle, digamos, en sólido, pero lo puedes tener masticado, pero es que le da asco hasta en la calle. O sea, a mí me dijo que el otro día veo un chicle en la calle, en el suelo. Y lo voy esquivando cuando camino. Es que me parece tremendo. Y es terrible cuando llego a Gran Vía y hay tanto, porque está el suelo, es verdad, un poquito tal, como un montón de chicle y lo paso muy mal. El chicle relleno que dentro tiene. Por favor. ¿Y el bubalú? Que no, chicos, que es chicle sabor a melón, chicle sabor a fresa. El chupachus con chicle. Me da una fatiga. Pero las Koyak. No, cuando entras a las tiendas de o cuando eras niña, ¿cómo sobreviviste a ese momento? Es que yo ¿Qué infancia tuviste? Te está preguntando Severino. Gracias. No, pero gracias a Dios yo no he sido nunca una niña de comer chuches. O sea, yo he sido más de gusanitos, ¿sabes? Y bocadillos claro que de el gusanito no es una chuche. Claro, no, es como es una otra cosita. cosa. Sí. Entonces yo nunca he pretendido entrar a una tienda de chuches. Nunca me vais a ver ahí. Si me pierdo y me encontráis ahí, me han secuestrado y no soy yo. ¿Y tus padres te han llevado al médico? Mis padres me quieren como soy, gracias a Dios, con mis cosas buenas y mis cosas malas. Que para mí, que me den asco los chicles no es una cosa mala, es una cosa diferente y ya está. Diferente y yo soy la primera persona que conozco en mi vida. Pues mira, me alegro. Se llama chiclefobia esto, por cierto. Chiclefobia. ¿Tiene ese nombre? Tiene nombre. Sí, chiclefobia, los chicles se conoce como chiclefobia. Si al que le puso el nombre tampoco, ¿sabes? Ala. Chiclefobia, pues nada, pues mira, ya porque se nos está acabando el verano, pero yo creo que en temporada tenemos que seguir este hilo. Sí. Y hay que averiguarlo, hay que llamar a gente, hay que abrir teléfonos. Esto le da profundidad al equipo, ¿eh? Efectivamente, sí. Profundidad psicológica. Sí. Si hay alguien más que le pasa, por favor, que nos mande un mensaje y así yo no me siento sola. Los que hacen así como la pompa. De momento, hoy en la despedida. Si pudiera elegir, si volviera a empezar, me inmolaría de nuevo. Si volviera a elegir, me dolería igual. No me puedo escapar. No era tan raro que perdiera el control. Apego feroz, que es justo lo que Teresa no tiene por los chicles, es como se titula esta canción de Natalia Lacunza, con la que nos despedimos por hoy, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Ha sido un día muy masticado hoy. Por favor, para. Gracias, vale, para. Templada y precisa, bebé, cuando usas palabras que bien elegiste. Y así mañana va pasando el verano y se va acabando el mes de agosto. Cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy con Lucas Lourido en la técnica y Rafa Yuste en la realización. Saben que si no hay novedad nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 6 de la mañana y que entre tanto la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós.
Este modo de vida te causa un apego feroz. En un rentado, dándote el corazón. Hoy por hoy. Fue que vi en tus ojos negros un botón de autodestrucción. José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.